Pepe, ¿cómo están todos? Música de fondo, comenzando otro día hermoso jueves. Ya estamos a pasitos, ¿eh? ¿De qué? Del fin de semana, ¿sí? Para poder, obviamente, pasarla, ¿no? A gusto, a piacere. La gente labura toda la semana, inclusive algunos trabajan sábado y domingo, pero igual buscan el huequito para pasar un buen momento solos, o obviamente en compañía de buena gente, de familiares y de amigos, ¿eh? Así que jueves, gente, ya estamos ahí a un día de viernes, ¿sí? 70.526 lo que es Bitcoin, fíjense en de fondo, qué bonito Bitcoin, BTC, BTC. 70.526, obviamente que de movida, el movimiento, ahora vamos a estar viendo en la gráfica, un movimiento hacia arriba, ¿no? Interesante, todavía está dentro de la compresión diaria que estamos viendo ya hace unos días, donde está dentro. Si rompiese esa compresión, nos podemos ver, obviamente al romper la compresión, ahora vamos a ver lo que les estoy diciendo, va a ir a llegar a una resistencia que está haciendo un high a la izquierda, obviamente llega hasta a la derecha, salí corriendo, porque o estabas al revés vos, ¿viste? Pero 70.526, 1.79 el porcentaje. Recuerden, cuando rompa esa compresión, obviamente hacia el alza, si la rompe, va a ir a buscar el alto anterior, ¿sí? Para formar la compresión inversa, se le llama, lo que sería la matemática. Ya vamos a ver unos triangulitos hermosos que vamos a dibujar ahora, ¿sí? 1.77 el porcentaje en este momento. Vamos a ir a las cripto que no están tan bien como Bitcoin. Igualmente, miren, si vemos acá en la horita, están al rojo. Obviamente tampoco tienen un 10%, pero andan en un 2, un 1, un 3, ¿sí? Ahí están. Se ve que el altcoin todavía no llega para muchas de ellas, ¿sí? Vamos a ver si, a ver qué jugada ¿no? se presenta con las ballenas de acá a un par de semanas o meses. Vamos a ver qué hacen las ballenitas, ¿no? Obviamente. Y de todas las top 100, cuáles subsisten y cuáles no. Hay algunas que subsisten, no es que van a desaparecer, ¿no? Pero les quiero decir que de las 100, la que está entre la 100 y la 101 están peleando por meterse dentro de la 100, y la de 100 y la 100 va a pasar al 101. Pero hay algunas que no son proyectos buenos, que pueden llegar con el tiempo, si Bitcoin cayera, a desaparecer, ¿no? Igualmente, por ahora no estamos hablando de nada de eso. Toca madera. Hacemos si movemos o no movemos el mercado, asustar un poco los Pepe para que caiga, se asusten y entreguen parte de Bitcoin o de las cripto para nosotros comprar más barato, las ballenas, ¿no? Saben que nosotros los poderosos podemos mover el mercado, ¿sí? Mirá Pepe, 2,5, a ver qué tuvo, uy, qué lindo Pepe, ¿no? Para meterse, ¿por qué? Che, loco, pero está todo en rojo, y bueno, ahí es cuando tenés que comprar. ¿O no? No quiere decir rojo mala calidad. Rojo quiere decir más barato, ¿sí? Eso hay que cambiar ese chip, ¿sí? Rojo no es mala calidad. Obviamente pueden desaparecer algunas, ¿no? Pero también Pepe, ¿no? Yo, como me gusta el nombre, porque me suena familiar, Pepe, entonces, obviamente, pero vamos con una cripto buena. Por ejemplo, vamos con, a ver acá, con Floki, decía, no la conocía nadie, ¿viste? Vamos a ver con Bonk, decía, obviamente despegan, pero esas tienen que tener cuidado, que son memes. Pero podemos ir con Solana, por ejemplo. Acá, mirá, Solana, por ejemplo, miren, bueno, Solana viene en caída en la semana, en el día, imagínense en las onditas de helio, ¿no? En el día un retroceso alcista de la caída semanal, y ahora en la hora está cayendo hacia la zona semanal, por ejemplo, ¿no? Pero puede remontar. A lo que voy, si la ves en rojo, no es mala calidad, está barato, ¿sí? Eso es lo que voy. Cuando vos veas en rojo, ahí, cuando cambien ese chip, gente, se hacen ricos, ¿sí? O rentables. Cuando ven en rojo, se te prende el chip para comprar, ¿sí? Sabiendo que el proyecto es bueno, ¿bien? Cuando ves en verde, wow, qué lindo. Le tiro un poquito por la duda, como hicimos nosotros la semana esta, ¿no? Por si sigue subiendo hasta un order block, por ejemplo, ¿me entienden? Le queda un poquito para llegar al order block. Va en positivo, en verde, hacia arriba, ¿sí? Bueno, hasta ahí me tiro un poquito más, no todo, porque si no, me como la caída. Lo bueno que tienen las cripto, que si vos no vendés, obviamente si estás operando spot, ¿no? Una billetera spot, si estás con futuro, te liquidó, pero a no ser que tengas capital y aguantes, ¿no? Pero mientras tanto, no sé si me van siguiendo los amigos, pero mientras tanto, si es spot, vas comprando más abajo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Cuando veas en rojo, si el proyecto es bueno, ¿sí?
Obviamente está en oferta, amigos. Algo bueno, ¿sí? Unas zapatillas que te gustan en oferta, ¿sí? Ya sabes cuáles son las buenas, cuáles las truchas y cuáles son obviamente las que son todo terreno que te aguantan, ¿no? En el tiempo. Entonces vos sabés que si están baratas y son de marca, no son truchas, ahí adentro, un fork eran todas truchas. No, ahí estamos, día, semana, hora, mes y año, ¿sí? Así que bueno, me voy a ir, estamos 74.25, me voy a Bitcoin. ¿Qué es esto? Una viborita, ¿esto de qué es? Ah, esto debe ser de ayer, ¿no? Ahí está. Bien. Tenemos velas diarias, ¿sí? Comenzamos con Bitcoin, gente, como siempre, por si alguno ve el video a la tarde, se suma, lo comparte con algún amigo, está aburrido a la tarde y quiere ver algo, entretenerse un poco acá de sintonía de música, radio, pasarla bien, operamos en vivo, analizamos. Me da por hacer robots que los vamos poniendo a operar en vivo. Ya le hice quemar la cuenta 3 o 4. Así que bueno, la pasamos bien un rato, ¿no? Gente, Bitcoin, velas diarias. Estamos viendo velitas diarias donde, fíjense, en esto es lo que les decía hace un rato de ver los triángulos, ¿no? Acá estamos viendo una compresión, ¿ven? Lo que les digo, supongamos que el precio, supongamos, ¿no? Porque no sabemos, si el precio rompe lo que les decía hacia el alza, ¿qué va a pasar? ¿Sí? No, no es que ya es un alto más bajo que el anterior, que es este que está acá arriba, ¿no? Este que está acá, ¿lo ven? Ahí, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Vamos a marcar bien. Supongamos que esa es la compresión. Vamos a hacer más bonito ahí, un dibujito, un chiche más bonito, supongamos. Si el precio rompe, que es esta línea amarillita, supongamos que el precio hace así. Digi, 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 boom, se va para arriba, ¿no? Hace un pullback o no lo hace, pero se va para arriba, rompe. Cuando rompe, es un alto, pero es un alto más bajo que el anterior, que este que está acá, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer es ir a buscar ese alto o alguno de estos que están acá cayendo, ¿no? O este que está acá, o bueno, este ya es más chico, pero ¿me entienden? Entonces ahí se forma el triangulito inverso, ¿sí? Lo que les decía, que sería algo así, ¿ven? Un triangulito inverso, donde va a ir a buscar esa zona de order block o de resistencias o de oferta, ¿sí? Lo que ustedes quieran buscar. Y bueno, si a vos te conviene lo que les explicaba recién con las moneditas, con las criptomonedas, si a vos te conviene comprar en verde porque está llegando al order block, comprá, ¿sí? Lo que explicaba ayer, antes de ayer, ¿sí? Pero con Forex, ¿sí? Te conviene comprar ese pedacito, compra. Ahora, si te conviene esperarlo o estar en oferta, sabes que Bitcoin es una marca conocida, registrada, descentralizada y centralizada ahora hace un par de meses en los mercados tradicionales, pero si cae, ¿sí? Compras más barato. Obviamente, en vez de Bitcoin, podés comprar alguna otra monedita que te alcance en más cantidad y que sabes que cuando suben hacen un buen porcentaje que le podés sacar más provecho, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, estamos dentro de la compresión, ¿bien? Vamos a meternos dentro de la velita diaria, velas obviamente con el microscopio del planeta Pepe, y de ahí nos vamos a ir al índice del dólar, podemos ir al oro, vamos a ir analizando algún par, veremos la fuerza de las monedas y vamos a ver si esta semana, hoy o mañana, se suma algún Pepe para operar en vivo, para charlar, hasta que ajustemos el micrófono, ¿no? Que sale ahí medio como un tubo, ¿viste? Pero si lo ajustamos, alguno puede empezar a operar en vivo. La idea es crear una cuenta para que ellos la operen. Pero ahora me surgió otra idea más interesante, que después le voy a compartir en Discord a los chicos, capaz que les interesa, está bueno. Donde cada uno, bueno, después les voy a explicar, les va a interesar porque si hacen una sola cuenta, algunos se pueden mandar el moco de operar mal, obviamente no a propósito, ¿no? Pero quizás porque no está concentrado o porque... Y hace bajar quizás el nivel de cómo venía la cuentita. Entonces la idea es otra, me parece que va a estar buena también, donde veremos, ¿no? Le digo, a ver, Pepe, Juancito, a ver vos, dale, metete, subite y operá la cuenta, ¿no? ¿En cuál? En esta. Bueno, y a ver qué haces. ¿Se te abatata o no se te abatata? En vivo. Bueno, eso va a venir de a poquito. Súmense a Discord, gente, que ahí van a encontrar como si fuera... Es como si fuera un VIP, ¿sí? Pero gratis, ¿bien? Donde según pasan los meses y vas a ir sumando conocimientos, les voy a mostrar tips, ideas que no comparto acá en vivo, que algunas veces las vemos y otras veces no termino de contar todo, obviamente, ¿no? Somos locos pero no comemos vidrio y la idea es esa, a la vez cuando vas pasando cierta cantidad de tiempo, vas a ir pasando a otras dimensiones en Discord, donde en cada dimensión podés compartir con los que estén en esa dimensión
con los bots que les voy compartiendo, que voy armando, o algún Xinjiang, alguna herramienta para que ustedes puedan operarlas en sus MT4 y yo enseñarles técnicas para que puedan mezclar lo manual con los automáticos y los semi, ¿sí? Eso está bueno. Y ustedes obviamente después cuando van aprendiendo ese juguito, que van haciendo plata, le enseñan a los que vienen atrás que se van sumando a ese planeta, ¿sí? A esa dimensión. Así que bueno, gente, en este momento tenemos una vela, vamos a meternos dentro de la velita acá, miren, ahí. Esta es la vela diaria, nos metemos dentro, vamos a ver si acá muchas veces está bueno, siempre hace años que lo vengo diciendo, marcar las últimas tres velitas, lo que son mechas, cuerpos, para que opere intradía, y después en H4, H1 vas viendo estructuras interesantes, ¿sí? El que opera scalping, quizás no la diaria podés marcar por puntos pivot, ¿no? Las resistencias, los soportes, el punto pivot para tener la vela diaria anterior o la anterior, pero en scalping quizás no te interesa mucho, aunque sí las temporales de M15, M30, obviamente que si el precio está llegando a una vela diaria de apertura, cierre o mecha, también puede ser interesante, ¿no? A ver, vamos dentro de la velita diaria, me voy a ir a velas de 1 hora. Acá estamos, ¿ven? Ahí estamos dentro de la zonita que les vengo marcando. Esto lo podemos ir ajustando, obviamente, podés ponerlo acá abajo, acá arriba, son zonas, pero uno va viendo, ¿no? La viborita, que es esta, ¿ven? Esta viborita que vemos acá, esa viborita pero sin cuerpo, ¿no? Donde no ve las mechas, velas japonesas, ahí estamos. Por ahora, gente, viene dentro del zigzag, no podemos decir que va a venir hasta acá abajo ni que va a ir hasta acá arriba, hay que esperar un poquito. Estamos dentro de la sesión de Nueva York y obviamente hay fundamentales en este momento. Sí estamos dentro de un nivel oscilador en el mercado que no está ni sobrecomprado ni sobrevendido en esta temporalidad, no en diario, ¿sí? En H1, así que puede disparar hacia la sobrecompra o la sobreventa, ahí está, ¿no? Y vamos a ir a ver velas de 5, donde vemos que está saliendo, mira vos qué lindo, de la sobreventa, significa que esto puede subir, porque en H1 estaba apuntando nivel 50 hacia la sobrecompra, ¿sí? Así que puede ser que vaya a niveles superiores, altos que están acá. Acá arriba sí puede llegar, pero primero llega acá, después acá, paso a paso, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí estamos. Bitcoin por ahora está comprimido, tratando de ir hacia el alza, de superar este porcentaje que estamos viendo acá, ¿ven? 72.58, el 1.56 en este momento. Así que veremos qué hace y vamos a ver si las hijas de Bitcoin, las top 100, top 50, top 20, las Tao, decía este 9.9 Tao, ahí mira, superan obviamente también, ¿no? El nivel 0, el negativo, pasan a positivo, ¿sí? Pero igualmente, rojo, obviamente, ¿no? Rojo es tentador para el que no tiene o para el que puede comprar, pero no es tentador para el que ya no tiene más y ha comprado y las ve, ¿no? Por debajo del nivel que las compró. Así que ahí vamos, gente. Por eso les digo, no todo tires al mismo tarro, ¿no? Anda diversificando o anda, ¿no? De a parciales comprando. Lo digo yo que tiro todo al tarro, decía el amigo. Ahí está, bien, 72.58. Me falta música, a mí me parece acá. Algo me falta. Vamos a ver si hay algún Pepe mientras, si no quedo mal con los amigos. Good Music, un yankee un tigre de Bengala, ¿cómo le va? Ahí tenemos, buen día Pepe Mila, buen día, ¿cómo le va, amigo? ¿Y te tiraste alguna orden, algo no? ¿Ya pusiste el bot para trabajar un ratito por más que haya fundamentales? Si lo querés lo apagáis, si no, aguantalo, ¿no? Lo que podés hacer si lo pusiste es extender la distancia de las órdenes, por ejemplo, de uno de los dos o de los dos, o ponerlas a desfase, ¿no? Uno la pones a 20 pip, por ejemplo, y el otro a 30. Entonces ¿entendés? Van apareciendo como en distintos niveles. Y si no, iguales. Pero cuando hay fundamentales lo podés aprovechar o no, eso tenés que ir viendo vos, ¿eh? Tareus. Hi. Sí. Hi. Hi es hola, ¿no? En English. Buen día, Cristian, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Acá me acostumbré a leer ¿cómo es? Los mensajitos, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿Bien? Los dejo, viste, capaz que me dicen, ¿por qué no analizar un poco Bitcoin ahí la vela de M1 que estás viendo? Me dicen, y ya pasó 1 hora y lo leo cuando estoy terminando una operación de libra dólar, viste. Ahí está el amigo. ¿Cómo baila? Ah, viste, tremendo lo mío. Pensé que no salía, ahora voy a ver. Sale desfasado igual, capaz que ven que voy a destiempo, ¿viste? Pero ahí le tiramos música, ¿eh? Baila Pepe, sí, mañana me disfrazo de, acuérdense, ¿eh? De ballena, ¿sí?
Acuérdense, mañana me disfrazo de ballena. Elijan, ¿qué quieren que aparezca? ¿Como una ballena o como cara de choclo? Cualquiera de los dos los puedo llegar a hacer mañana realidad. Si estamos mañana o el lunes. Pepe Gatillo dice 15 minutos euro, decisión de Banco Central sobre tipos de interés. Seguramente ya pasó, ¿no? Andás a ver esto. Tendría que poner esta plataforma, los mensajes, en qué horario vos me enviaste el mensaje, para ver si ya pasó hace mucho o hace un ratito lo que me pones vos. 14 minutos, tipo de facilidad. De depósitos, después tiene a los 25 nuevas peticiones, muy bien, señor. Bueno, dale, ahora vamos a ver. Eso pasa ahora entonces. Vienen las noticias, bien, a ver, vamos a ver qué viene, vamos a ver. Cerrá los ojos porque te encandila acá la luz. Voy a prender la luz para poder leer las noticias, gente, no se asusten. A ver, vamos a poner un poquito de música acá, mirá, vamos a poner... a ver, este es tranqui. Arranca como que están abriendo la puerta, ¿viste? Mira, escucha. Escucha. Va caminando el telaraña por ahí, mira, escucha. No digas nada que ahora vienen los Pepe Sabelo Todo a opinar, en un rato. Prepárense, gente, Ahora sí. Faltaba algo, ¿viste? Me faltaba el té, ¿viste? Entonces... Ahí está. 7 minutos. A ver si es realmente 7. Hay que esperar que se actualice la página. 7 minutos, tipo de facilidad de depósito, lo que decía el amigo. Decisiones de Banco Central, lo que decía el amigo. Después tenemos a los 22 minutos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. IPP mensual correspondiente al dólar. Rueda de prensa del Banco Central Europeo. Comparecencia de Lagarde, presidenta del Banco Central de Europa. Y... nada más, ¿no? Y el IPP de Planeta Pepe. En una hora, ahí vamos. Danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal. Mira, ahí ya tenemos un par de amigos acá, a ver. Cristian está ahí. ¿Cómo andás, Cristian? Después... Vemos, no es que tenés que charlar porque todavía no arreglé el micrófono del Discord, pero cuando configure, tampoco hay que arreglarlo, ¿no? Hay que configurarlo para que no salga doble, ¿no? Después, mañana o la semana que viene veo. Él es Pepe. Está bien. Es el desierto más brutal. Hoy fui tentado. Bien, gente, ¿Quiere alguno de ustedes, se anima alguno de ustedes a analizar? Uy, ¿qué se re acá? Algo se re, me parece, no sé qué toqué. Bueno, ¿se anima alguno de ustedes a analizar las fuerzas de las monedas? Como todos los días, año a año, vengo explicando para que las puedan utilizar. Si necesitan, obviamente, saber cómo utilizarlo, por Discord les voy a estar explicando, Avísenme si sale muy fuerte la voz, Entre tus piernas, como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Ajustando acá un poquito de la plantilla, a ver si me abre el MT4, por favor. Ahí vamos, pasito a pasito, gente, Escuchá, disfrutá, para vos. Esta canción es para los Pepe que están acá conmigo en este momento. Saludo a todos, La ilusión del tiempo. Te necesito. Vamos a la gráfica, gente, Para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal. Ahora sí, ahí vamos. Despacito que afuera llueve. Bien, en un ratito viene Pepe Mila, Y vamos a ver si mañana se pone a bailar Pepe Mila,
En un ratito se pone Pepe Mila. Miren, acá ya hay algún amigo para charlar. A ver, le voy a compartir un segundo algo de Discord. Súmense porque ahí van a aprender cosas que no les va a enseñar nadie, gente. Obviamente tenés que pasar cierto tiempo para pasar a las dimensiones donde hay los premios y cositas interesantes. Qué lindo, realmente, qué bonito, che. Qué bonito. A ver, ¿qué tenemos acá? Mira, mira. Ahí, miren, ahí estamos, preparados, gente. Ahí ya hay un par de amigos ahí. Si se suman en un rato algún otro, ahí estamos. En un rato vamos a charlar, ¿sí? Por ahora me voy a ir a acá, a ver si encuentro. Ahí estamos. Bien. Plataforma, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí vamos, despacito nos vamos. Acá estamos dentro de la Fuerza de la Moneda, una de las tantas plataformas, perdón, plantillas que vengo armando hace un par de añitos ya, donde arrancamos con la tradicional, con la viejita, ¿no? Obviamente hace muchos años, haciendo la viborita esa que obviamente que vos la ves en toda la gráfica, parecía la que está abajo, pero toda la gráfica completa. Y después me fui obviamente actualizando porque seguís con esa mediocre, ¿no? Quizás no sirve tanto, ¿sí? Aparte la compartía tanta gente que tenía que cambiar porque seguramente muchos iban a utilizarla para vender humo, ¿no? Así que bueno, acá estamos, gente, por ahora con la Fuerza de la Moneda, como siempre, y obviamente viendo a ver qué par podemos llegar a encontrar. También podemos agregar el oro, el petróleo, el oro negro, si quieren. Acá por ahora estamos viendo el franco suizo, ¿sí? Si alguno de ustedes ve algún par, escríbanme si quieren, ahí en el grupo si quieren sumarse para ver algún par para operar. Yo obviamente tratar de no hablar mucho porque sale feo el sonido del audio, no sé por qué, hay que ajustarlo, una tontería debe ser, pero tengo que ajustarlo, ¿no? Que se complemente con las aplicaciones que estoy utilizando ahora, ¿no? Que ustedes están viendo, los escenarios, ¿sí? El euro está bajista, obviamente tenemos un par de noticias, por eso les digo que podemos esperar, podemos ir charlando, podemos ver, no sé, lo que quieran ustedes, ¿sí? Podemos ir viendo si encontramos algún par. Ayer nos pusimos a charlar porque había fundamentales, y después obviamente pusimos el bot que armé de fundamentales y después me tiré al oro, una entrada, fíjense que entrada bonita ahí, ¿no? Fue ahí un sniper también, un tiro interesante, ¿eh? Eurochef, pero vienen noticias, me dice el amigo. A ver, Eurochef, vamos a ver. Eurochef me dice. El euro está, sí, puede ser el chef como si fuese venta, ¿no? A ver, hay que ver qué corre el euro. ¿Dónde estás, Eurochef? Acá, el chef, bueno, si estaba fuerte. A ver si tenemos. ¿Qué es esto? Opa, a ver, voy a ajustar acá, a ver si me lo toma. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ahí está. Mirá qué dibujito interesante, ¿eh? Mirá las correlaciones como se ven acá. Tenemos el euro, euro. Bien, el euro está sobrevendido. Tendría que empezar, podés buscar como hicimos ayer o antes de ayer, el pedacito que le falta puede seguir cayendo, puede seguir, mira acá. Esto cuando cayó acá, por ejemplo, cayó y no es que subió, ¿no? ¿Me entienden? Vos pensás, está sobrevendido, tendría que subir en algún momento, pero mirá, se quedó 3 horas, ¿sí? Acá abajo. Y eso que está acá no es que está planchado, puede seguir cayendo, ¿no? O débil, ¿no? En este caso lo mismo. Hay una que está disparando hacia arriba, interesante, apuntando fuerte, que es el franco suizo, ¿sí? Hay que ver esa moneda de refugio, un panqueque, pero hay que chequearla si les interesa. Vamos a ver acá adentro, vamos a achicar un poquito lo que es el Pepe Fundamentalation. A ver si tengo... Esto no, esto no, esto no. ¿Qué es esto? Cadyen. Está cayendo. ¿Y cómo te fue, Pepe Gatillo? ¿Seguís todavía en la lucha? ¿Te cuesta? Acordate de a ver si podés ir cerrando parciales chiquitos de las que están negativas, ¿sí? Con positivas. Eso tenés que ir viendo. En algún momento vas a llegar a estar en tabla o por encima de lo ganado. Más lo que fuiste sacando en el día, la semana, seguramente estás en profit. A ver si hay algún Pepe más acá, ¿eh? ¿Se me pasó alguno? A ver. Buen día. Ah, Agustín, ¿cómo andás? Ahí te vi. Ahora te leo. O te leía vos. Por la duda te saludo de vuelta. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Bien? Espero que bien, ¿eh? Firme, ¿no? Estudiando firme vos. Bien. Dale, seguí firme estudiando. Te va a ir, es perfecto, te va a ir muy bien, ¿sí? Estudia mucho, ¿bien? Bien, seguimos nosotros. Tenemos, a ver, esto lo saqué.
Ahí está. Ahí sale, sí. Sí, perfecto. Le voy a regalar a los amigos una linda canción. A ver acá, ¿qué le puedo tirar algo tranqui, ¿no? Como para que no se me asusten, porque nos vamos a poner a bailar, ¿vieron? Acá, esta, les tiro 2 minutitos de esta, escuchá. Vamos. Tutum, 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 tutum. Esa sensación De conocernos. esa sensación, mil lenguas atravesados. Bien. Como pétalos inquietos. Minutos para que comience la primera noticia. Calculo que ya estamos dentro de 13 minutos quedan para las nuevas peticiones de subsidio, ¿sí? Vamos a esperar esa noticia y después obviamente está la rueda de prensa, ¿no? Que se puede llegar a operar. Pero vamos a esperar el IPP mensual y las peticiones de subsidio, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Atravesarnos como dos rayos intensos. Euroau, dice acá Pepe Gatillo. Bien, dale, ahora vamos a verlos. Le fue mal al euro. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, vamos. Mi corazón, estás adentro de mi corazón. Ya estás. Bien, tenemos Euroau. El euro le fue mal. Ahora viene la rueda en unos minutos. La rueda de la fortuna. Vamos a tirar la ruleta a ver qué dice la rueda del euro, ¿sí? De la zona europea. Y AUD está ahí, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Mirá el euro, che. Más madera, ¿eh? De mi corazón. Ya estás adentro. 19. Toma. ¿Aprendiste? Mira, y se acerca otra Fundamentalation ahí, ¿eh? A ver el franco suizo. Ya estás adentro de mi corazón. A ver el dólar con el franco, ¿cómo está? Toma. Está ahí haciendo una zonita de fractalidad. El euro, me gustaría... Acá está, lo encontré. A ver cómo está. Si va hacia abajo. También, muy parecido. El spread está ahí. Obviamente no es la locura, pero tienen, ¿no? Ahí van, habría que ver cuál recorre más recorrido. Como siempre les explico, del ADR pueden utilizarlo para chequear, como a tanta gente le he explicado que no sabía ni lo que era, y ahora obviamente lo utilizan, ¿no? Obviamente para poder operar o para poder vender algún currito, ¿viste? Pero sirve igualmente, si les sirve. En este momento recorrió 147 pip en lo que es el día de ayer, por ejemplo, ¿sí? El euro out, ¿sí? Y el euro chef... obviamente, pero ¿qué es esto? Nada, bueno, nos vamos al euro out, ¿no? Obviamente, una tortuga contra, no te digo una Ferrari, pero un Fiat 600 descapotable que capaz que funciona un poquito más. Ahí está, miren, las velitas, ¿sí? Esta me gustaría, hay que ver qué puede pasar, ¿no? Si rompe esta zona, estamos obviamente en un minuto acá, ¿no? Fíjense que recorrió 98 pip, puede recorrer unos 50 pip más o puede recorrer lo que quiera, ¿no? Un promedio es. Obviamente que sabemos que acá, ahí, ¿sí? Dentro de unos minutos tenemos noticias fundamentales que tienen que ver con el dólar, ¿sí? Puede afectar, y sí, está el euro, ¿sí? El euro es una pica, ¿no? Un equipo de fútbol contra otro. Sabemos que, ¿no? Euro-dólar es lo más operado, y cuando le va bien al dólar muchas veces repercute mal para el euro y viceversa, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente. Vamos a ver. Por ahora estoy viendo movimientos por la fundamental, ¿sí? Me gustaría ver si encuentro algún patroncito. Euro out, a ver, acá tenemos. Voy a ver en M30. Toma, qué bonito para rellenar esta zona. Ya me casé, ¿eh? Esta zona me gusta a mí, chicos. A mí. ¿Se puede ir para arriba? Sí, obviamente. Pero si se va, podés hacer lo que le explico a los chicos por, bueno, Pepe Gatillo, que está siempre, ¿sabes? Se va hasta acá, podés tirar un tirito, hasta acá podés buscar otras cositas. Interesante. Obviamente, que te frena seguramente es alguna que otra fundamental que esté por suceder, acontecer ahora, ¿sí? Pero ahí estamos cerquita. Está dejando una mecha. Vamos a ver si la mecha es porque está frenándose acá en esta zona de POC,
que le llamamos acá, una vena que está acá, ¿sí? Donde por encima y por debajo pueden venir a buscar liquidez. Ahí está, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Por ahora le dejo esa zonita como si fuera una zona de un flip, un soporte, una resistencia donde el precio puede dejar una mechita, se da vuelta y se va para arriba hasta el punto pivot que está acá. Miren, está ahí a pasitos. Estamos a 26 puntos del punto pivot, ¿sí? Y estamos a, si rompiese esta zona, a unos 22 pips de hacer un buen profit si hacemos una venta, ¿no? Y que llegue obviamente a una zona de soporte del punto pivot anterior, la primera zona, ¿sí? De velas diarias, ¿sí? Así que bueno, interesante, estén atentos con esta gente, ¿eh? Fíjense que los retrocesos que hace no son retrocesos como para llegar al 61 de Fibonacci. Esta es una zona que hizo un retroceso, un par de velas y se frenó. Llegó al 23, máximo al 38. Si tomás esta distancia de acá hasta acá, ven, les voy a dibujar, ven acá. En el pasado empezás a ver obviamente doble techo, hace un rompimiento del techo acá, ¿no? Obviamente de esta zona que está acá la rompe, porque vos no la ves, pero si te vas a temporalidades más chicas, M1, acá hizo así, subió para arriba y cayó, ¿no? Hizo así, pic, pic. Bueno, acá el retroceso que estamos viendo acá, ven, que ya pasó, fue así, hasta ahí nada más. Si pones un Fibonacci, eso es el 38 o el 23, por ahí anda, cerquita, ¿sí? Por ahí. Ahora lo vamos a poner. Y obviamente que acá puede hacer lo mismo, acá, ¿no? La misma distancia, en un retroceso parecido. Y si el retroceso es más grande, tenés el punto pivot donde puedes llegar como máximo a tomar como resistencia, o los que buscan, ¿no? Los que hacen 50-1, que te toman los sordos por acá o por acá, ¿bien? Los ricos, las personas ricas que venden cursos. Y después, obviamente, puede seguir cayendo, ¿bien? Obviamente hacia esta zonita, ¿sí, gente? Así que bueno, por ahora tenemos, mirá acá qué linda ampliación del precio. Tenemos ahí unas zonas de altos, unas zonas de bajo, una ampliación interesante, el POC en el medio, ahí estamos. Por ahora, gente, está el precio hacia la baja, es muy pero muy tentador que venga, está bárbaro que vaya subiendo, dejando esta mecha en M30, porque en M1 vamos a ver cómo velas van subiendo para llegar a tocar un techito y después quizás romper, ojalá de forma brusca, estas zonitas que están por acá, para que vos te puedas hacer unos pips acá, unos 20 pips, sí. ¿Por qué me gusta? Porque vemos obviamente esta zona, es muy bonita para que caiga, ¿sí? A la vez viene a buscar acá. Caer va a caer, ¿sí? Así que atentos. Si cae, después me avisan, ¿sí? Capaz que yo estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Haciendo unas tortas fritas, algo, ¿sí? Metele al Eurochef, me dice el amigo. Dale, vamos a ver. Bueno, mira, le dejo una orden acá pendiente. Le voy a hacer caso al amigo, cuanto mucho, si me toca la orden. Y no la podemos cerrar en esta horita, media hora, una hora y media o lo que estemos, la seguiré operando yo. Si le voy a poner poquito, no le voy a poner a mercado porque capaz que si va para arriba fuerte, de acá hasta acá me meto en compra, ¿me entienden? Uno va viendo. Obviamente que, a ver cuánto hay de acá hasta acá, tenemos unos 8 o 9 pips. Voy a esperar un poquito, le voy a dejar, voy a sacar estos dibujitos, no sé si me entendieron, ¿no? A lo que voy. Esta zona que les marqué, que le dibujé este retroceso, ahí, ¿no ven? Lleno de dibujo estamos, puede llegar a hacer lo mismo por acá, ¿sí? Que ya lo está haciendo capaz, con la mecha esa, donde está rechazando, llegó a una zona interesante, que el precio rebota por volumen, y si vas a M5 o a M1, ven acá, estamos viendo como el precio, uy, qué lindo para ventas, che. El precio acá puede ser interesante, y si lo agarras acá arriba a la venta, mucho mejor, por ejemplo, porque está haciendo lo mismo que yo quiero hacer, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan? La vela, miren acá, M30, ven acá, estas velas son las que yo quiero que venga a tocar, que va a venir, y si vos vas a M1, está tratando de llegar a esta zona para rellenar, porque son fractales, esta zona, ¿no? Esta vela agresiva por la noticia, que puede venir, como no, también se puede quedar acá, ¿no? Si está guiando un buen tiempito. Si querés estar seguro, poné la orden por acá abajo, y si no, le podés mandar una orden acá de venta, hasta una media móvil que tengas como protección, para decir ahí por encima el stop, o alguna otra ventita, ¿no? Hay que ver. A ver. Si tenemos estoy esperando la fundamental, gente, vamos a ver cómo se mueve el mercado con esa fundamental, ¿sí? Inclusive acá le voy a dejar un rato, me la voy a dejar una orden pendiente, después la saco, por si me olvido, háganme acordar nada más, ¿sí? No, me voy a dejar un poquito más abajo que no me toque la mechita, ahí, ¿sí? Pues ahí está, esa la saco, y capaz que me meto arriba también, veré. ¿Sí? Voy a ir chequeando las fuerzas también, no es gran cosa, ¿no? Es ver una herramienta más, nada más.
que muchas veces por utilizarla te sale mal la operación que viste, porque vos viste algo y la fuerza te hacen tomar otra decisión. Recuerden que la fuerza no es una gran fórmula, les digo por si ven a alguien vendiéndole humo. Son medias móviles que vos estás viendo ahí en una gráfica donde hay varias medias móviles en una divisa y vos vas viendo esa divisa si están las velas por encima o por debajo o el precio por encima o por debajo de esas medias móviles. Nada más, y el pasado. Así que eso, ¿sí? Atento, gente, porque algunos capaz que te venden cursos o humo de eso y no saben ni qué hay adentro, ¿sí? Bien, seguimos. Tenemos, a ver, si puedo acá tener... Ahí estamos. Y alguno dice... ¡Qué lindo tema! Voy a borrar todo este hermoso dibujo que tenemos de fondo, gente. Esa sensación, mi lenguas atravesarnos como, Ay, qué lindo, ahí está, más limpito, si no, ¿qué está? atravesarnos como dos rayos intensos. Ojo que también, acá, mirá, ahí, muy bonito también, para arriba de esto, hasta acá, hasta este punto, número redondo, oeste, a zonita, también está bueno para compras, ojito ahí, hay que ver, hay que ir chequeando, obviamente, qué conviene, qué no conviene. Se acerca una fundamental, estamos a un par de minutos de noticias del dólar, ¿sí? Estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de ¿Ya te hiciste 10 pip, genio? En compra, ¿no? ¿O estás esperando una venta? Qué grande, Escuchá, para vos. Somos así. esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón. Ah, bien, le metiste por el momentum. Por momentum me metí a operar en el Eurochef. Muy bien, señor, bárbaro, porque ¿conoces bien el indicador cómo funciona? Sí, ¿no? Es parecido a, obviamente, a varios indicadores que he compartido o que he explicado. Te sirve bastante. Hacé una cosa, después te voy a dar un tip con ese indicador para que saques el doble de beneficio o que te alerte de otras cositas, ¿sí? Haceme acordar. Después te voy a explicar. Es una tontería, pero te tengo que ayudar a configurarlo o explicarte cómo configurarlo en el MT4, ¿sí? Para que sepas. No el indicador, sino lo que tenés que agregarle, ¿sí? Para que sea más potente. Qué lindo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Escucha, olas. ¿Conocen el mar, gente? ¿Alguno de ustedes conoce o no conoce el mar? ¿Les gustaría estar en el mar en este momento? Escucha de fondo. Qué bonito. Bien, vamos. Down. A ver, ¿qué le queda? Acuérdense, gente, los que se suman a Discord, vamos a empezar a ver algunas cositas en otras dimensiones interesantes, ¿sí? Y que le falta añitos para llegar a las dimensiones donde hay bots y regalitos interesantes. Y obviamente poder ser rentable ayudándote estaría bueno. Recuerden que ahí dentro vamos a hacer sorteos con ruleta, algo así, miren. Les paso de vuelta, algo así va a ser, mirá. Supongamos que agarramos algún Pepe, ¿no? No sé, a uno al azar, ¿no? Va a ser algo así. Es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar. Ahí vamos a agarrar la ruleta.
vamos a tirarla. Y va a decir, a ver, ¿qué le toca al amigo que le tocó la opción de elegir si quiere o no la ruleta? Le toca... Mirá, una foto con Pepe Mila. Este loco, un ego tenía. Esa obviamente en joda, ¿no? No van a pensar que le voy a dar una foto. No, porque se las cobro. Peor era todavía. Ahí, a ver, una plantilla de regalo. Bueno, eso no, quiero que toque, mirá, ahí, 90 años. Donde te toca 90 años, prácticamente pasaste a la tercera dimensión. Así que, ahí, una más, a ver. Escenario del ritual es el desierto. 30, menos 90, menos 50. Mirá, menos 50. Así que si estabas por llegar, te faltaba un mes para llegar a la dimensión, se te cae, ¿eh? Se te cae toda la torta, ¿eh? Obviamente que vemos, si te conozco mucho, te resto menos, ¿viste? Bien. Bueno, gente, ya que estamos acá, chequeamos las fundamentales. Calculo que ya estamos ahí, ¿no? A pasitos, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos a pasitos o no estamos a pasitos, gente? A ver, vamos rapidito porque algo me pasa acá, a ver, que no. Ahí está. Fundamentales. Ahí estamos. Miren, fundamentales. Nueva petición de subsidio 211K. El IPP 0.2 por debajo de la previsión que era 0.3. Así que bueno, en una noticia le fue bien porque estuvo por debajo de la previsión porque son subsidios por desempleo, ¿no? Las peticiones tienen que ser menores para que sea positivo y fue mayores. Y el IPP sí tiene que ser mayor y fue menor. Así que por ahora, listo, ahora sí, vamos a ver si encontramos alguna operación. Nos vamos al mercado, gente. Nos vamos al mercado. Vamos, fuerza de la moneda, por favor. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Y esto qué? ¿Esto qué, che? Ah, mirá, este es el bot del Telaraña. Pepe Gatillo, ¿estás con el bot de Pepe de Telaraña? Miren, $66 ganados, ¿sí? A lo que voy, si yo cierro ahora, me quedo con 66, pero en sí tengo 116 que puedo llegar a ganar. Lo voy a aguantar un poco más y lo voy a pagar. Miren, lo voy a empezar a pagar ahora, no me interesa. Obviamente, me gustaría tener 500, ¿sí? 1000, pero lo voy a pagar ahora. Voy a esperar que baje un poquito a ver qué hago. Voy a jugar ahora, a ver. Apago ahí. La venta la dejo. Un segundo, no les hablo más. Voy a configurar acá algo, por si sigue subiendo. No quiero complicarme, sino que ya tengo frutos en mi arcángel del corazón. Cierro. Me puedo seguir quedando, obviamente capaz que me quedan $30, no me interesa, algo me pagué. Si te pones a mirar y sos goloso, vas a querer buscar más. Y te puedo asegurar que por buscar más, te va a pasar, te lo aseguro, te va a pasar que te vas a encontrar con qué, a que no saben. Te vas a encontrar, mira, te la cierro ahí, tiki, ahí está. Y esta la dejo ahí, por si cae, que me toque el stop. Ahí está, miren, terminé con $70, gente. ¿Te gusta? ¿Lo querés este robot? ¿Lo querés? Tenés que ser un Pepe más. Obviamente tengo que ver tu documento. No tenés que ser alguien que ha estado antes y se ha vendiendo humo, ni alguien que haya pasado y se haya disparado con alguna trampita. Pero si sos personas normales, buena gente y te voy conociendo, listo. Miren, ahí está. 66 adentro, gente. Bien, ahí estamos. Obviamente que los dejo que caduquen, ¿no? No lo voy a dejar por siempre. Una vez por mes lo voy actualizando. Así que y mes a mes voy a ir chequeando cada bot que le voy pasando a los pepes en esas dimensiones para ver si los utilizan en cuenta, cómo se los puedo ir ajustando para que hagan plata, para que hagan dinero, mucho dinero o poquito, pero que hagan, ¿sí? Miren, si se va para arriba no me interesa, si se va para abajo no me interesa, si en este momento yo llego a hacer una operación y pierdo $30, no me interesa. Obviamente que sí, ¿no? Pero quiero decir, voy con la psicología más tranquila. Voy con 66 a favor. Un drawdown en positivo de $66. Podrían haber sido 115, como decía, y bueno, bárbaro. Pero no me voy a poner a esperar a superar eso, ¿sí? Que lo pueda hacer ahora y no sé qué va a pasar. Como no sé, incertidumbre qué va a pasar dentro de unos minutos. La cerré a la operación, listo, ¿me entienden lo que les digo? Sigue subiendo, que suba. Veo si pongo el bot más adelante de vuelta dentro de media hora, una hora o en la sesión de Tokio o mañana, ¿sí? Así que por ahora cerré, miren, ahí está, 66 redondito y me voy ahora sí tranquilo, pero miren, me tocó la orden.
Vamos a ver qué pasa acá, ¿eh? ¿Ven estas órdenes que están acá? Mientras son del bot de... Mirá vos, qué justo. El bot de... un bot que armé que es de fundamentales. Miren los videos. Lo solemos operar prácticamente casi todos los días. Hace un par de meses que no lo utilizo cada tanto, porque estoy haciendo otras cositas, pero ahí está puesto. Ven la carita feliz y me armó un par de órdenes para el euro dólar, pero como acá estamos con el euro out, justo quedó el bot abierto y ahí me tiró un tirito. Está triste ahora, perdón. ¿Por qué? Porque apagué el robot, el telaraña, ¿sí? Entonces apagué todo con este botón que está acá. Miren, Shell Stop todavía no me tocó la orden por suerte. Vieron que hoy rebobinen. ¿Se acuerdan lo que hice hoy? A ver, el que está al tanto de los poquitos que somos. ¿Qué hice hoy? Yo puse una orden, ¿se acuerdan? Y estaba muy pegada. Y que dije, la voy a correr un poquito porque me puede tocar y se va para arriba. Está muy pegada a la mecha. Miren, ¿ven lo que hizo? Por suerte no me tocó porque la bajé. Si no me la hubiera tocado estaría en negativo ahora, ¿ven? Viste que hay veces que tenés que, obviamente, capaz que después también te la toque y se va para arriba. Pero por ahora venimos bien, ¿eh? Me voy con hipo, me voy acá, ¿eh? Bien, gente. Y como vos, telaraña, perdón, sí, telaraña. Los pepes que están en la dimensión número 2, ¿alguno utilizó el telaraña recién para ir viendo? Seguramente lo deben tener abierto. ¿Viste? Yo lo hice, ¿eh? Para que vea, Pepe Gatillo, si lo ves, no sé, después revísalo. Yo ya cerré. Obviamente me puedo poner de vuelta a operar, ¿no? Pero ya está, ¿sí? Misión cumplida por hoy con ese bot. Y ahora voy a ver si tiro alguna manual. Y veré si utilizo. La semana que viene les voy a compartir el que subí el domingo, el Sniper, ¿sí? El víbora. ¿Sí? Sí, el víbora, la víbora, guarda con la víbora, gente, pica la víbora, ¿sí? Bien, así que veremos la semana que viene qué hacemos. Por ahora tenemos un Shell Stop, no Shell, sino que tenemos una orden pendiente. Vamos a ver si la toca. Guarda que ya hizo un fractal, ¿sí? Acá hizo uno, pero este es el que le estoy diciendo, y este fractal, si lo toca, guarda. ¿Por qué? Porque justo venimos, ven esta línea en diagonal marrón que se ve acá, ¿sí? Por debajo es una línea dinámica que va hacia arriba, y obviamente viene de toques de fractales de abajo. Entonces puede ser una zona de soporte dinámico que puede ir para arriba, pero me puede tocar antes, ¿sí? Lo que podés hacer acá, no tenés que ser el mejor del mundo. Bajá la orden un poquito, o dejale y hacete el macho para que te la toque y se vaya para arriba. Puede pasar de que no, y que hagas la operación perfecta y caiga, pero siempre guarda, ¿sí? Bien. Así que bueno, gente, denle like al live, por favor, súmenlo, compártanlo con los amigos. Estamos todos los días en vivo operando, analizando y enseñando. No vendiendo humo, pero así en masa, como hacen todos, que está lleno de gente y hablan de links, de referidos, de plataformas y de todo lo demás, pero no te operan en vivo. Te muestran fotos, ¿viste? No te operan. Hay que operar, hay que enseñarse. Obviamente, porque si no, no pueden vivir, tienen que ir a laburar, ¿no? Y así vendiendo, sí. Bueno, ahora sí, muchachos, me voy a la fuerza de la monedita, y veré en un rato, a ver acá, no sé si no me tocó la orden, a ver. Me tocó la orden, ahí va, vamos a ver qué pasa, la dejo ahí. Dólar 0.9, lo que tendría que ver con la temporalidad de H4, así que hay que ver 0.9, me imagino que la media es ponderada, si está por encima la ponderada, ¿no? A ver, si la ponderada está por encima de lo que sería la smoke, la humito, la lenta, a ver acá veo... Tengo que ver las fórmulas, pero bueno, ahí subió, eso es lo que decía. Bueno, ahí va subiendo el dólar, ¿sí? De a poquito el dólar va subiendo, está mínimo, pero puede ser que tenga, ¿no? ¿No? Como una intención de querer subir la caída, ¿no? Se acercan fundamentales y sigue firme el franco suizo, el australiano, en temporalidades grandes, ¿sí? En las chicas está tomando un descanso, ¿bien? Como el dólar, pueden ir en contra del dólar, quiere subir, pero no supera el 2.5, que sería cuando se cruza la ponderada, ¿sí? Con otra media móvil, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, tenemos ahí el australiano con 8.3, el franco suizo y el NZD positivos. Ahí va lo que le decía del dólar, ojo al piojo porque puede levantar en cualquier momento. Voy a ver las pendientes, el franco sigue firme, seguramente nosotros acá a ver si se dio vuelta o no. Nosotros estábamos en el euro y el AUD, a ver el AUD acá en temporalidades, el AUD
Estaba... Bueno, miren, el Loud está... Miren lo que es el Loud, gente. ¿Lo ven? ¿Ven el dibujo del Loud? Como que dobló para arriba. Guarda que podemos ir en positivo, ¿eh? Mira, ahí vamos 7 pip. ¿Lo ves? Ahí voy 7 pip en positivo. Lo que voy a hacer... bueno, voy a esperar un poquito más. Voy a esperar un poquito más. ¿Por qué voy a esperar un poquito más? Porque voy a M30 y voy a ver esto que les decía. ¿Ven? Esta zona de acá hasta acá tenemos unos 9 pip. Pero como soy loco y no como vidrio, me puedo volver a meter. Conozco los retrocesos. Puede seguir cayendo, pero tocó, ven acá, un número redondo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner el stop en positivo. Acá no me interesa si es poquito o mucho. Le pongo el stop en positivo. No te regalo nada. Me pago la comisión también. Ahí está el stop en positivo. Lo que puedo hacer, una sola vela puede venir a sacarme para seguir cayendo. Y me perdí lo que les dije hoy, que es esta caída. Se los marqué hoy, revisen el video. Hasta por acá abajo. Puede subir, pero yo ya estoy en positivo. Yo si quiero, si tengo un lote, no tengo un lote, doy un ejemplo, acá me puedo pagar un poquito, no ahora. Si me toca el stop, es como que recién arranco, no perdí nada, me puedo volver a meter acá arriba en esta zona. Ahora, no me voy a arriesgar a dejar sin stop, ya con 6-7 pip, puede hacer boom para acá, que no lo va a hacer, y me quedo en negativo. Entonces, prefiero arriesgar esto, no perdí nada, arriesgar la posibilidad de que me toque, caiga y no poder ganar esto que estoy viendo que me gusta a mí, ¿no? Esta caidita que estoy viendo. Acá, que les marqué, ¿no? Miren el video cuando lo analizamos al principio y es interesante, ¿no? Ojalá que llegue hasta acá abajo, y si no llega, me toca el stop en positivo, no pierdo nada, ya gané con el bot que creó Pepe Mila, el telaraña, que está rengo todavía. Cuando lo termine de armar, prepárate, así que bueno, ahí estamos. Mira, parece que se va para arriba la velita. Puede ser que venga a tocarme en positivo, pero yo no perdí nada. Inclusive, ven que está en el número redondo que les dije, por eso puse el stop en positivos, inclusive no ahora, bueno, ahí me saca, a ver. Maldita sea. Me toca y cae. A ver si existe la ley de Murphy. Si me toca no opero más, de bronca. Opera alguno de ustedes. Y si no, bueno. Y después vas a ver que me toca y el precio llega hasta acá abajo, ¿no? Obviamente puedo poner un stop acá arriba, acá, pero no me gusta, ¿no? ¿Para qué? Que me toque. Que me toque. A ver. No me toque, no seas malo, dale. Te pongo si no me tocas, te regalo una canción. Me tocó. Es terrible, no perdí nada, ¿sí? Lo que sí, ven que les digo, siempre hay que pagarse. Me he pagado con 6-7 pip, obviamente. Un poquito para sentirte bien, entonces me tocó, pero me pagué la mitad del lotaje, ¿me entienden? Esa es la idea, pagarte. Ahora vos decís, che, y ahora seguramente cae. Y bueno, si llegase a caer, me meto en una venta acá abajo, ¿sí? Le pongo la orden acá abajo y la dejo, ¿me entienden? Pero están buenos los ejemplos para que vean, porque no siempre sí o sí tenés que ser terco y decir, no, le dejo el stop acá arriba o acá arriba. Bueno, puede pasar de que pierdas esa distancia y también puede pasar de que caiga, y si cae haces lo que habíamos visto hasta acá abajo o mucho más abajo. Ahora, si sigue subiendo, me meto más arriba en ventas, ¿eh? A mí no perdí nada. Lo que sí, quizás podría haber hecho, que les estuve diciendo, revisen el video, haberme pagado un poquito, aunque sea, ¿no? Lo que hago siempre, todos los días, haberme pagado, no sé, la mitad del lotaje o un tercio del lotaje. Igualmente es poquito el lotaje que pongo para darlo de ejemplo, pero me entiendan, ¿no? Me hubiera pagado un poquito y me siento psicológicamente un poquito contento, porque saqué algo con el robot y me pagué algo yo, ¿sí? Pero bueno, bien, ¿lo vieron ustedes? Sí, ¿no? Lindo, ¿no? Uf, hermoso, dice el amigo. Ahí vamos, bien, vamos con música. Voy a dejar música, voy a buscar agua caliente para poder tomar un matecito. Prepárense un café, un mate, ustedes, gente. Yo ya vengo, amigos míos. Voy a buscar mate, ¿sí? ¿Saben lo que es el mate? Bueno, es como un vasito donde pones yerba de distintas marcas, agua calentita que no esté hirviendo porque te quema la lengua y no podés hablar. Por eso estoy hablando. Y ustedes quieren que me queme la lengua, ¿no? Y tomar unos mates. Le pongo azúcar porque me gusta dulce, no mucha, pero una cucharadita cada 7 mates que me tomo, chiquitita la cucharadita. Y bueno, y a disfrutar con buena música. Les voy a regalar una hermosa canción, lindo lo de recién, gente, porque estamos en vivo, estoy operando, la cuentita la fuimos subiendo de a poquito, me alcanza para llenar, comprar un par de heladeras y después les comparto algunas si quieren, en vez de la heladera
heladera llena de alimentos, varias heladeras para llenarla de alimentos, ¿sí? No, esa es la idea, ir compartiendo cositas. Y bueno, y se viene para la próxima semana seguramente las competencias entre ustedes sanamente, porque quiero que todos hagan dinero de los que están, que voy conociendo, ¿no? Obviamente, ya hace un tiempito. Y bueno, obviamente el que esté en la dimensión número 2 va a tener alguno de los bots que se lo voy a estar dando, como se lo di a los otros chicos, que están haciendo seguramente algunos dolaritos, si lo saben utilizar bien, sabiendo que corres riesgos. Pero bueno, como estamos todos los días con ejemplo haciendo lo mismo, ustedes pueden ir haciendo cosas parecidas, ¿no? O preguntan en el grupo, los ayudan los chicos que ya tienen el mismo robot, por ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, se me suma alguno y por lo menos hola amigo, gracias, ¿no? Eso está bárbaro. Y de pasada tenés aplicaciones para escuchar música ahí que querían los chicos. Así que bueno, vamos a poner un poquito, escucha esta canción para vos. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Y seguramente la próxima semana se me suma algún Pepe para hablar mientras yo me voy a tomar mate, ¿sí? Y que opere toda la mañana él, ¿sí? Estaría bárbaro, ¿eh? Obviamente después, ¿no? Un regalito me tienen que dar, ¿eh? Escuchá, mirá qué lindo. Miren cómo cayó la velita. Voy a dejar una orden pendiente acá, ¿eh? Para rezongar. Ahí la dejo. Ya vengo yo, ¿eh? Un poquito más abajo, porque quiero ponerla más abajo. Y ya vengo. Obviamente, si sabía que caía no sacaba nada, pero vos no sabés, ¿no? Y ya vengo. Una vez
Bien, gente, qué día bonito, la rompimos. Fíjate, me voy a pagar un pedazo antes de que, obviamente, que esto puede seguir subiendo, pero me voy a pagar algo, ¿sí? Como para sentirme lo que les decía, que suba, pero me quedo con 10 pip. 10 pip adentro, puc, ahí me pagué, ¿sí? No me importa. Inclusive, obviamente, lo agarraba acá arriba, ahí donde nos metimos, y mira, me hacía 20, 30 pip, impresionante, ¿no? Bárbaro, pero ¿qué pasa? Yo no sabía o no, ¿sí? Entonces está bueno ver estos ejemplos que estamos viendo, ¿me entienden? Esto es lo que sirve, ¿sí? Ustedes están viendo la realidad acá, no un vendehumo que te muestra fotos, imágenes que son los mejores del planeta, ¿sí? Acá operamos en vivo todos los días. Ustedes van viendo, ¿sí? Las decisiones que uno va tomando, acertadas o erradas, pero tratando de utilizar obviamente el cerebro, ¿sí? Así que esa es la idea, ayudar, compartir. Ahí me pagué algo, obviamente me puse poquito, ¿no? De lotaje, pero la idea sirve porque vos podés ponerle 10 kilos de lote si querés, ¿eh? Yo estoy en vivo y veremos si la semana próxima los Pepe que los voy entrenando, los voy a sacar atletas, acuérdense, van a romperla, los que obviamente los voy a elegir para que empiecen a operar y que saquen dinero. Así no les robo yo el dinero al mercado, que compartir el dinero del mercado con ustedes, ¿sí? Así que esa es la idea, gente, ¿eh? Obviamente si el precio sigue cayendo, vos vas a decir, che, ¿para qué sacaste los? Y porque yo me manejo así. En esta etapa que tengo de psicología, de psicotrading, me manejo así, ¿no? Antes era más agresivo, seguramente en un par de meses puedo ser de vuelta como era en un principio, de poner más lotaje, de más movimiento, pero si ahora ya tenés un capital y vas sumando exponencialmente, eso te sirve, ¿no? Si tenés un par de cuentitas, en una tenés un bot, en otra tenés, operás una técnica, en la otra, a la vez diversificás con cripto. ¿Qué más querés? Vas tranquilo, en una te va mal, en la otra te va bien, en las dos te va bien al otro día, en las dos te fue mal al otro día. Lo que importa es que lo que suma en la semana, en el mes, esté por encima de todo lo que vos tenías antes, ¿sí? Y ayudar a tu cabeza a no hacerte trampas, ¿sí? Esa es la idea. Gente, gracias por los likes, los poquitos que somos. Ojalá que ustedes, si no les cuesta, compartir el grupo con amigos, con colegas o como quieran llamarle, con gente buena. Estamos acá todos los días. Y bueno, a ver si está Pepe Gatillo. No sé si estará, a ver si se me borró acá el... Vamos a ver si hay alguno acá. Acá está, mira, tenemos. Ese momentum te dije porque venía cayendo rápido, no sabía que existía un indicador. Sí, el momentum. Después te enseño, voy a hacer un video de ese indicador, inclusive tengo un bot hace, no sé, 2 años y medio, creé un bot con el momentum, me acuerdo. El bot con el momentum y con otro indicador más, ¿sí? Lo utilizaba para ver el volumen, la fuerza y algunas cositas. Sí, existe un indicador, el momentum, si tiene otro nombre. Si lo encontrás acá en, ¿cómo se llama? En los MT4, ¿sí? Se quedó pegado el MT4. ¿Se te quedó pegado? ¿Viste? Yo no tuve problema, ¿eh? Ese bot de oro, Pepe, ¿con cuánto capital mínimo tenés que estar la cuenta para que pueda operar tranquilo? No, depende. Mira, por ejemplo, se lo pasé a Pepe Gatillo y él está probándolo en una cuenta en centavos. Entonces la cuenta en centavos es, un ejemplo, $10 son... 1000 centavos, como si fueran $1000, ¿entendés? Podés ponerle $10 y probar, un ejemplo. O le podés poner $500 o 500.000 centavos, o dependiendo. Obviamente vas a cambiar el lotaje, vas a cambiar las secuencias. Son cositas que les fui explicando a los chicos en Discord, ¿viste? Y bueno, y ya los chicos, Agustín, los chicos que están en Discord ya tienen ese robot. Y lo están algunos probando, otros no, se están ayudando entre ellos a ver qué mejor funciona, si en el oro, no es para el oro. Yo lo pongo en el oro como le explicaba a los chicos porque para mostrarles a ustedes que hago dinero con ese robot, por ejemplo. Pero lo puedo poner en el, no sé, en el de recién, en euro libra y tengo que estar 3 años para que haga una orden, pero igualmente lo puedo poner, ¿me entienden? Miren, ahí si me saca, me pagué 10 pip, ¿entienden? Un poquito, pero algo me pagué. Me vuelvo a meter de vuelta, porque soy terco, capaz. O digo no, ahora va a empezar a hacer un movimiento de bajos, más altos que los anteriores, se queda consolidado y se va para arriba. Bueno, la hice perfecta, ¿entendés? Y me voy en compra. Si no me saca, no perdí nada, sigo todavía, ¿no? Con una ganancia que me pagué un parcial, esto es de forma manual, ¿no? Y a la vez me saqué algo con el otro bot, ¿sí? Semana a semana, a medida que voy subiendo varios bots, debo tener como 300 bots que armé,
míos de hace un par de años, más lo que vengo armando, pero no sé si tengo uno o dos realmente terminados, a no ser que sea el de fundamentales que tengo acá, o alguno como herramienta, ¿no? Para utilizarlo como herramienta. Pero bots para operar tengo varios armados, todos rengos, le falta algo, pero como los hago yo, a piacere, ¿no? Hago lo que quiero, a lo que voy. Entonces eso está bueno. Y este bot lo podés utilizar, como te decía, no es para el oro, es para el par que quieras, para la divisa que quieras. Inclusive, si le agarras la técnica perfecta en este bot, no en otros que voy a estar compartiendo, podés buscar el horario, el minuto exacto donde meterte y jugar ahí un ratito con el telaraña a recolectar dinero, y después obviamente los chicos saben, como Pepe Gatillo, cómo resolver el problema cuando vos mismo lo apagás y te queda un par de órdenes negativas y positivas. Si vos lo cerraste en positivo, y como yo recién, ¿no? Y cerré, estaba 140 dólares, ¿no? Por ejemplo, yo había hecho con el robot, pero tenía un drawdown negativo, ponele de 60. Bueno, lo apago y me quedo con 70. Las órdenes que están en negativo las puedo recuperar con algún Xinjiang de los que yo fui creando, que los chicos algunos conocen algunos de los Xinjiang, por privado obviamente, y los pueden utilizar para operar, ¿sí? Entonces esas operaciones que te quedan abiertas, ya sos vos el responsable de o cerrarlas o operarlas de forma manual, ¿sí? Lo que hago yo, por ejemplo. Y bueno, y mientras tanto te tirás al saber, ¿no? ¿Qué es lo que voy? Al ver que sacaste 60, 50, 100 dólares, no 1 millón como sacan los ricos rentables, yo digo una persona común, ¿no? De nosotros, los pepes, que ya es mucho también, ya que te saque 5 dólares es mucho para muchos. Bueno, el resto decís, bueno, ¿qué hago? Ya está, me hice 5. Bueno, pero opero $1 más. De forma manual, que me viene a mí bien para ir practicando. Y Pepe Mira me ayuda en vivo o por Discord, donde vamos a empezar a hacer operaciones ahí con los chicos con distintas técnicas. Va a estar bueno, los voy a entrenar a todos, van a salir tigres los que están ahí con nosotros. Para que dejen un poco de lado el Smart Money y todo eso vende humo que andan todos dando vuelta, utilizarlo si sirve. Pero basta, gente, de eso, dense cuenta de una vez. Si alguien te explica de Smart Money, es todo bla 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 bla, es siempre lo mismo. Lo importante es llevarte dinero a tu casa y no que te saquen dinero los vende humo para ellos comprar cuentas, y si las queman no les interesa porque es la plata de ustedes. ¿Entienden? Eso ya lo vamos a hablar, y hay denuncias y cositas que vamos a empezar a hablar de mucha gente que estuvo por acá también dando vuelta, mujeres, hombres que son garcas, le vamos a sacar la careta, como quien dice, un par de amigos que conocen también a muchas personas que andan, obviamente con nombre y apellido, ¿no? No vamos a decir, pero estamos todavía preparando algunas cositas lindas que se vienen, por si les interesa y quieren denunciar también, ¿no? Porque seguramente te habrá pasado que alguno te habrá querido o garcar o ya te garcó, ¿o no? Es así. Bien, Pepe nos ayudamos, gente. Estamos a pasitos, a pasitos. Así que bueno, miren, cerramos el panorama de hoy. Vamos a seguir. Seguramente puedo poner el bot acá de fundamentales. Tendría que apagar acá este bot. Lo tendría que. Miren acá, ¿ven las órdenes? Estas órdenes que tenemos. Mira, le voy a poner gráfica de líneas. Miren acá, ¿ves? Esas órdenes rojas son órdenes ya cerradas. Listo, adentro. Algunas positivas, otras negativas. Y también, ¿ven? Si le pongo la gráfica de línea, ven ahí, todas esas órdenes fueron cerradas, ¿eh? Algunas positivas, otras negativas. Los promedios, los parciales que va cerrando son las recolecciones que este telaraña va haciendo, ¿sí? Ahora, la semana que viene, se viene uno, gente, el Viborita, que seguramente se lo voy a compartir a los de la dimensión 2, o no, estoy pensando si no lo pongo en la dimensión número 3, que hay uno solo de los Pepe que llega, que es Pepe Gatillo. Así que seguramente Pepe Gatillo lo va a estar probando vos. ¿Cuántos años tenés, Pepe Gatillo, vos acá más o menos? No me sirve los que han estado, saludan cada tanto o te escriben por privado, ¿no? Yo digo los que están en Discord, y bueno, y vos, Pepe Gatillo, que siempre compartís, tenés como 300 años más o menos, así que esa es la idea, ¿sí? Que le vaya a todos bien y que se ayuden. Obviamente, objetivo tuyo, Pepe Gatillo, aparte de hacer dinero, tenés que ayudar a los pepes que estén dentro, para que ellos también hagan dinero, ¿sí? Sin sacarle un centavo a nadie, solamente buena gente y que les sirva obviamente para aprender, ¿no? Eso está bueno. Bien ahí. Y dejan un poco de todo eso que te venden de intradía, de Smart Money, de háganme caso, gente. Van a estar 3 años. El chico también nuevo que está estudiando ciencia económica, chicos, va a estar 10 años aprendiendo eso y te va a dar cuenta que
fue de gusto, porque a la larga vuelven a buscar otro curso distinto de otra cosa. Usted tiene que aprender a operar el movimiento de las velas, el movimiento del accionar del precio. Después, si está arriba, está abajo, ponerle el nombre que quieras, ¿eh? Pero es para que no pierdas el tiempo, ¿sí? Avivate con tiempo, yo te hago cortar el tiempo, ¿sí? Si te están enseñando algo, lo que sea, deja todo y tirate a operar, accionar del precio y listo. Obviamente que muchos no pueden porque trabajan o porque estudian, y obviamente que de esa manera lo que les va a pasar es que no pueden operar, pero sí podés empezar a hacer algún Xinjiang, algunas cositas de las que voy explicando, y ingresar también con algún bot que te ayude de lo que vamos poniendo en Discord, no en Telegram, ¿sí? En Discord, ahí voy seleccionando los amigos, los voy conociendo, me pongo a hablar con él, le veo la cara y charlamos un rato, ¿sí? Porque capaz que andás ahí quién puede ser. Bien, así que, pero tenés todo gratis, ¿me entienden? Todo gratis, ¿sí? Todo gratis, pasarla bien, y bueno, esa es la idea, y hacer dinerito, gente. Dinerito, no pasteles, dineritos, ¿eh? A ver si Pepe Gatillo, si estás ahí, amigo. Pepe Gatillo, consulto, si estás escuchando, ¿viste las operaciones como las fuimos cerrando? En el caso tuyo, tu bot, ¿ya lo cerraste o lo dejaste abierto por la grilla o porque querías agarrar un poquito más? Comentalo, si podés. Ayer cerraste con un 2% en positivo, impresionante. Hoy podés cerrar con un poquito más, o con un 1, con un 2, ¿qué más querés o no? Bien, le voy a regalar acá a los amigos, sobre todo acá a los chicos que estuvieron muy poquitos, porque somos poquitos, porque no, obviamente el algoritmo no nos acompaña, pero igualmente estamos todos los días acá, por si querés sumarte, que no te dé vergüenza, somos todos personas que ayudamos, que la pasamos bien un rato, ya nos van a conocer, contamos cuentos, todos, hacemos asados virtuales. Podcast, charlamos entre nosotros, ya van a ver con el tiempo si vienen cosas lindas, ¿sí? Esto no se abandona nunca, gente, ¿sí? Lo que algunos quisieran, no, negrito o negrita, vamos a estar toda la vida acá nosotros, hasta que nos lleve el internet, ¿sí? ¿Cómo es? El solar, ¿cómo es? Que viene ahora bueno, no sé, ahora dicen que para el 28, ¿para cuándo dicen que viene la tormenta solar? Capaz que no tenemos más internet, así que vayan sacando las cripto, gente, por las dudas. Ojalá que no, ojalá que no pase nada, pero bueno. Bien, música, maestro, a ver si tenemos acá. Escucha esto. Escucha, qué bonito. Qué buenas entradas tuvimos esta semana. Revisá el día lunes, revisá el día martes, revisá el día miércoles, revisá hoy. Todas entradas manuales y automáticas, con bots nuestros, nada de extranjeros, y haciendo profits. Lo mismo estoy enseñándoles por privado para que hagan lo mismo mientras estamos en vivo y estás tomando mate, un cafecito, te estás haciendo unos dolaritos. Te tenés que sumar, Una picada, chistando suma la sombra, sin copiloto ni nada. Si todo va camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrece. Nunca fue listo de peso, siempre un listo de centavos. Su boca de maldiciones que se tragan más. Se va gritando tus diablos, pura cortesía. El himno de Tangopoli le dice como al oído que sus aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que asfixia sanguina es la salvajada. Si el perro es manso, come
Dale, mira, vamos a hacer así. Voy a abrir, vamos a hablar por Discord. No sé si sale mucho eco, sino por Google Meet, ¿sí? Charlamos un ratito y ya, a ver qué hora es. Estamos un ratito más. Si hay alguna operación nos metemos, ¿sí? Comentá un poquito, sin dar muchas especificaciones, pero lo que has hecho, las cositas que vas aprendiendo, si querés, para que los chicos que se suman nuevo o ven el video, si les interesa, que se sumen, ¿sí? Vos ya sos perro viejo ya de estar acá, ¿eh? Aguantás, ¿sí? No sos esos que se van y vuelven, van y vuelven buscando, ¿no? El Santo Grial en todos los lugares y sabés que no existe el Santo Grial. Para mí es quedarte, aguantar y en algún momento se da, obviamente, para hacer lo mismo que hago yo, ¿no? De alguna forma tratar de buscarle la vuelta para ser rentable, ¿no? Y si te va mal en otros lugares y te gusta este lugar, quédate y vas a aprender muchas cosas, ¿no, Pepe Gatillo? Ahí te paso Google Meet, ¿sí? Un segundito, mientras. Vamos a charlar acá con el amigo. Cierro ahí la puertita. Se sentía de terror la película. Vamos a contar unos cuentos con los amigos. Yo ya operé, vamos a charlar un ratito. A ver, primero vamos a probar acá, Pepe Gatillo. Mirá. A ver, párate, déjame ver un segundito. Voy a ver si... no, vamos por Google Meet por las dudas, porque puede llegar a pasar o a suceder que salga mucho eco y queda horrible el video. Estuve viendo los de esta semana que el sonido quedaba feo, una lástima, ¿no? Mientras les regalo música, mientras voy armando... qué linda entradita, ¿eh? ¿La viste recién? La del Euro Out. Interesante, porque ustedes vieron cómo me metí, me tocó el stop en positivo, podría haber hecho 6-7 pips, se devolvió por suerte, y después me volví a meter de vuelta y saqué un parcial, me tocó con un stop en positivo y ahora miren, está ahí rezongando. ¿Ven que está bueno salir? Obviamente, vos decís, che, pero ¿puedes llegar a la zona? Sí, obviamente que puedes llegar a la zona, y fíjense cómo llegó acá esta zona que marcamos acá, y podés seguir bajando, pero se dio todo lo que miren en M30, miren. ¿Ven cómo llegó a lo que les dije? Podrías haber aguantado tranquilamente. Llegó, tocó y se devolvió. Esto no es que lo puse ahora, ¿eh? ¿Ven? Esto. Miren que si se ven el video van a ver los movimientos, lo que hice. Un lindo análisis donde vimos algunas cositas que podrían haber pasado, no pasaron. Y siempre uno busca la vuelta. ¿Qué pasa si se va para acá? ¿Qué pasa si se va para allá? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo? Eso es lo que yo les quiero enseñar a los que saben y a los que no saben, ¿sí? Si sirve bien y si no sirve, bueno, esa es la idea, ¿no? Acompañar en el transcurso de esta carrera hermosa del trading, donde muchos van a aprender muchas cosas, ¿sí? En Discord, cuando armemos bien las dimensiones, se va a poner grosso eso, porque ahí van a, entre ustedes, ayudarse, ¿sí? Voy a dejar música, un temita, y voy a ver si nos acompaña el amigo. A ver acá. Vamos a poner... Ahí está, dejo esta canción, tranquila ahí. Bien, gente, voy a buscar al amigo, a ver si quiere charlar un ratito. Ya vengo, ¿eh?
¿Cómo estamos? Ahora sí, voy a bajar la música, a ver si está el amigo. Vamos a ver si lo podemos compartir ahí. ¿Me ves el muñequito? Sí. No te escucho, Pepe, mira, te veo, pero no. Bien. Bien, ahora sí, ¿eh? ¿Viste qué lindo el Pepe Mila? ¿Lo ves de fondo? Hermoso, ¿o no? Después se lo compartimos a los amigos. Pero mientras vamos viendo la gráfica acá, voy a cerrar ahí la nave espacial. Ahí está. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? ¿Bien? Bien, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Viste las operaciones? Qué lindas las manuales y el bot. ¿Viste el bot cerrando recién? ¿Cómo lo No, es cerré? que no te Ah, vi el bot bueno, después porque, revisalo, vas a ver. porque quedé atrapado, se me quedó pegado el MT4. Ah, se te quedó atrapado. Olvídate, no te vas a poner a Sí. mirarme. Ay, mírame a mí. No, quédate arreglando No, la es que situación. tenía la operación del Euro Out Ay, qué lástima. Che, te y hago una arriba pregunta. ¿Por qué se te trabó? ¿Qué plataforma estás usando? no, fue la de Axi la que se me quedó Axi, pegada. mirá vos. Justo la que tenía la operación. Sí, sí, Las sí, otras sí. están todas sin operaciones. Mirá vos. Y veía en el otro PC cómo se movía en el otro broker. Y dije, chuta Esto sigue máquina. cayendo, cámara, me parece. Hasta por acá, unos pi más. ¿Cuánto hay? A ver, tenés unos 16, unos 20 pi puede llegar a ser también de vuelta. Otra brita más. Va a venir a rellenar esta zona y puede venir a buscar liquidez acá por debajo. Oye, Sí, decime. y estaba preparando la del Euro Out, la misma la tuya, que había puesto la venta abajo Bueno, yo entré por vos, después te regalo unos dolaritos si querés, te los paso. y arriba le había puesto una compra ya arriba y me fue a tocar justo la mechita esa, me abrió los dos. Ay, no te puedo creer. ¿Te quedaste con las dos abiertas? Sí, oye, así que ahora Mirá, estoy ¿querés, ahí. querés que te dé un consejo? Ah, Te voy a avivar de algo que te vas a sorprender y te va a gustar. dale. Eh, bueno, yo antes era extraterrestre, ¿viste? Salía con cualquier cosa. No, hacé una cosa, hacé mi caso. Después voy a crear un robot para salvar las operaciones. Tampoco es que las salve, pero te pueden ayudar. Lo que podés hacer, si te quedaste atrapado, vos me entendés, tirarle el telaraña con compra y el telaraña con venta con distintas zonas de grilla. Cuando empezaste a hacer dinero con el telaraña, fíjate si está por encima de lo que va en pérdida de lo que te quedó de la manual, ¿me entendés? Tirale esas órdenes de compra o venta del telaraña en el euro out, ¿entendés lo que te digo? No es que lo hagas ahora, pero es una idea que te doy, ¿me entendés? ¿Se te Ya. complicó? Le metes el robot, ¿entendés? No digas Es que no nada, sé ¿eh? sí, es que no sé si en esta Ah, no, cuenta. no, esa no sé cómo será, pero en esa le podés poner un lotaje chiquito, ¿entendés? No pasa nada, cada cierta... El euro out, mira, te digo acá, vos estás en el euro out ahora, ¿no? El Ujú. euro out, supongamos que me voy a bueno, estoy acá en M30, supongamos no estoy en M30, calculale que tenés acá el euro out, perdón, recorre unos 100 pip diarios, redondito. Sí. Dividilo en 3 o 4 esos pip diarios, ¿entendés? Ah, y le pongo las distancias de los. Exacto, de lo que recorre en el día. Dale. Entonces, si en el día recorre 100, sepáralo en Dividido en 6 tres. o en 7. Que esos Ah, ya. 100, ¿me entendés? Esos 100 tenga cada 20 pip una orden que te abra en la grilla esa que le pones del telaraña. Y Ujú. la secuencia la podés poner, como te dije a vos, que tenés que tener cuidado. Después agregarle la coma y un número, Sí, la coma, o le dejas el uno nada más. Que multiplique por el mismo número, ¿sí? Al lotaje. sí, yo creo Eh, que cuando es pequeñita tiene que ser con el uno, o si no. Sí, sí, vos ponele con el uno, no te Sí. amargues. Con el uno Ajá. y obviamente que vaya abriendo y cerrando órdenes, donde en algún momento vas a ver cómo vas a tener órdenes positivas y negativas, pero vas a empezar a encontrar todo lo que te digo, lo que te vengo diciendo, lo mismo que pasa con el oro, lo podés apagar y seguís abriendo, cerrando órdenes manuales o Ujú. sacando profit, pero en este caso lo vas a hacer al revés. Ya arrancaste con manual, le agregas el robot, ¿me entendés? Dale, vamos, Agarrás las vamos. velas diarias, no pasa nada, ¿eh? Cuanto mucho es una orden de 0,01, nada, ¿me entendés? Pero para que Sí, veas cómo, capaz que de acá un día o dos, el bot, si lo tenés abierto, o en un día, cómo te resolvió el problema, porque quizás, por ejemplo, yo recién, mira, te muestro acá, acá, ¿no? A ver cuál puedo agarrar, vamos a ir acá, ¿ves el de compra? Le voy a poner gráfica de líneas. sí, ahí estoy viendo. Suponete que en el de compra yo arranqué acá con una compra. Ahí, ¿la ves la zona? Ahí. Ujú.
Bueno, y arranqué con un shell stop acá abajo, pero me tocó la compra acá, ponele, ¿no? Me quedé atrapado, ¿no? Ponele, ¿no? Mira, voy para allá, ¿ves? Y por acá digo, bueno, me dijo Pepe Mila que ponga el bot de la araña. Ahí lo puse, mira, tac, tac, tuc, tac, tac, todo lo que hizo acá, ¿lo ves? Te olvidaste, en algún momento se mezcló con tus órdenes. Obviamente que el bot no va a cerrar tus órdenes, pero sí las órdenes del bot por el número mágico, ¿sí? Pero, ¿me entendés? Tus órdenes no las vas a cerrar vos. Pero fíjate que el bot acá a mí me hizo $150, que quedé con 70 porque lo apagué yo. Pero ahora me ponía a mirar que como cayó hasta acá abajo, podría haber agarrado 180 capaz, o 150. Entonces, ¿qué voy con eso para explicarte? Que cuando vos vayas con el bot haciendo $100, capaz que acá tenés solamente 20 perdidos. Un ejemplo, ¿no? O 30. Pero se va a sumar el otro que tenés positivo manual también. Entonces, lo que vos perdés es esta distancia a la vez lo que sacó el bot y, bueno, fruta, ¿no? ¿Me entendés lo que te digo? Y te Sí. despreocupás. Te despreocupás porque el bot va a ir cerrando parciales. Y después, lo que te recomiendo, el bot lo armé, lo creé con cierres parciales de algunas órdenes en especial para que vaya cerrando órdenes parciales y no te deje en drawdown en negativo alto cuando tenés alguna otra en negativo, ¿me entendés? Las positivas no te las cierra al 100. Si querés, las puedes cerrar al 100. Y si no, le pones un 50, un 30, un 80% de Sí, lo que pero querés que te sin cierre. contar que está. Dejala al 50 vos. O dejar al 100. Pero si la dejas al 100, seguramente te resuelve el problema mucho más rápido. A lo que voy, ¿me entendés? Ah, Te va a resolver el problema ya. muchísimo más rápido. Si lo dejas al 50, capaz que tenés que comerte un recorrido más grande, pero el drawdown no va a ser tanto. Pero igual tampoco es tanto con el otro, ¿me entendés? Tenés que ir viendo, pero yo te voy abriendo abanicos que eso te lo voy a explicar después por Discord en la dimensión 12 o en la 3. Ahí vamos a ver bien algunos ejemplos. Y si querés podés hacer eso, agregalo, cambiar el número mágico, poner el euro audio, el que me dijiste que te metiste, ¿no? A ver acá. Sí, euro out. Acá, ¿ves? Bueno, si te metís, mirá que bien va, ¿eh? Che, qué lindo análisis que hicimos acá, ¿eh? Si te metes acá y te tocó la otra orden, bueno, tirale el bot. En algún momento te tiene que cerrar toda. Ojo, sabés que se puede complicar un poco también, ¿no? Pero vos sabés que te puede ayudar mucho más rápido que vos solo. Y vas viendo lo que hace y eso que hace el robot, después vos lo podés implementar de forma manual, ¿me entendés? Te vas copiando. Entonces vos ya sabés cómo hacerlo. Vos cuando empieces a mirar ese bot o el Vibra que voy a compartir la otra semana con ustedes por ahí por Discord, o alguno de los otros que he armado, vas a ver que vas a empezar a operar parecido a esos robots, ¿entendés? Pero con la psicología tuya que te puede complicar muchas veces. Porque vos vas a esperar y el robot si tiene que cerrar, cierra, ¿entendés? Sí, claro. ¿Entendés lo que te digo? Entonces te olvidás. Por eso te digo, haceme caso. Tirale, inclusive le podés tirar el de venta solamente en este momento. ¿Entendés? Fíjate, vos fíjate o anda viéndose. Buena idea esa, ¿no? No la sabías, va, no la sabías, es una idea que te doy que te puede servir, ¿no? Acordate que sirve para cualquier par, ¿sí? Sí, sí, ayer Siempre estaba pensando para en una cualquier par. técnica que se voy a hacer, Por pero eso, era como más a largo plazo, pero ahí hay que dejarlo sí, abierto. tranquilo porque la sacás. Dejarlo en el... Créeme que la sacás, te digo porque le he dado me he dado contra la pared tantas veces que ya estoy cuería, ¿cómo es? Estoy con llagas, no, ¿cómo se llama? Como cuando de tanto te das, viste, que tenés como una callo. costra, con callo, eso, estoy con callo, negro. Si querés aprovecharme, aprovechá, porque yo no te cobro nada, ¿entendés? Y aparte ya hay una amistad que uno trata de ayudar, ¿sí? Por otras cosas, por cosas que uno va conociendo de ustedes, por tu familia, por gente, entonces uno trata de ayudar, ¿sí? Y aprovechá porque uno lo dice de corazón. Si te sirve, tirale el robot, ese que te regalé, tiráselo ahí, que si el día de mañana lo sigo actualizando al telaraña con otras cositas, te lo voy a ir compartiendo ahí a vos y a los chicos por Discord, en la dimensión 3 seguramente, o en la 2. Vos ya estás en las 3 también, me calculo. ¿Cuántos años tenés más o menos Uy, no sé cuánto años tendré, pero ya llevo un año, vos llevas un año y pico? 4, 16 y un poquito más, ¿será? No sé, Sí, sí, imagínate que por mes son 10 años. Y 160, arrancás con 200. 360, sí, yo creo que estoy llegando a los 400, Ya está. 300 ya. Para julio te voy a mostrar lo que te dije. Yo quiero que vos querías intradía, aprender a operar intradía, ¿no? Yo te voy a mostrar para operar intradía unas técnicas que armé. Obviamente que cuestan entenderlas muchas veces porque es subjetivo, pero seguramente la vas a romper.
a la cuenta, la vas a quemar. Y no, la vas a romper, te va a ir bien porque vas a entender algunas cositas, así que te va a ayudar O mucho. sea, yo te había dicho Para intraday porque era intradía, ¿eh? como más relajado, como tú Sí, me metías, no como en scalping que ahí claro. uno y O- con el otro que se cura, que vaya cortando. no, no, y le contaste a los chicos, la primera vez que le pasé el robot al amigo lo puso y le tiró por tic una orden, che. Después mostrarle no sé si, bueno, en Discord está la foto por si la quieren ver. Sí, Fíjense en Discord yo cómo le creo que eran funcionó. más de. ¿Ves que te llega al correo, después te llega un balance de las operaciones que No hiciste? te llamaron por teléfono, no podían creer o no. Nunca le habían No, visto una cosa así me, o no. me llegó cortado, decía está cortado porque no No, le están gastaste operaciones. papel. No lo podían Se imprimir. gastó, se gastó las Gastaron operaciones. claro, gastaron La una wea. resma de A4, ¿viste? El contador se quería volver loco con vos. Dice, no, mira, me gasta una resma, loco. En un par de operaciones me gastó tremendo el tipo, ¿viste? No, bien, bien, bien. Pero viste pero viste que tiene sentido todo lo que voy explicando. Muchas veces uno no trata de contar todo, porque viste que lamentablemente en este mundo, en el real, existe gente de miércoles, ¿no? Que utiliza lo que uno sabe para adueñárselo y vender humo, como varias personajes que han pasado por acá, como la señora esa y varios que han venido a robar información, han estado un par de años con nosotros y nos exprimieron y después obviamente no te lo agradecen, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Así que vos tenés que disfrutar, ¿sí? De esto porque va a ver que vas a empezar a ver cositas interesantes y vas a emprender técnicas más que estrategias, ¿sí? Lo nuestro es técnicas. Inclusive tengo ganas la semana que viene de, con un par de cuentas, no sé si armar una cuenta por Pepe de los que estén en la dimensión 2 y decir, bueno, a ver la cuenta número uno, si están vivos, si se anima a sumar, a operar, o que arranquen el lunes las distintas cuentas y vemos el viernes cómo terminaron, entre bots y manual, ¿me entendés? Mm, Estaría bueno. Obviamente vos no lo podrías hacer porque vos estás operando tu cuenta, ¿me entendés? No te vas a poner a operar una cuenta, otra cuenta y dejar tu cuenta que vos querés crecerla. Vos seguís con la tuya, ¿entendés? Pero, pero esa es la idea, ¿me entendés? Para el que no sabe, ir aprendiendo. Y el día de mañana todo lo que vos vas aprendiendo de acá, se lo podés explicar a otros chicos que vos veas confiables, ¿no? Que estén en la dimensión 3 o 2, ¿sí? Eso va sí, a estar buena lindo. Te idea. va a gustar porque vas a sentirte que estás devolviendo algo de lo que vos aprendiste, ¿entendés? Y te hace más fuerte, más un ruso hermoso de ojos celestes, ¿sí? Así que esa es la idea. No sé cómo si saldrá con eco esto, ¿viste? Pero bueno, qué linda la entrada del Euroaude, la verdad sorprendido de la entradita que rápido se dio porque a lo que voy. Obviamente, ¿no? Hay impulsos y retrocesos. Yo sí sabía que llegaba hasta acá abajo. Me podría suponer que llegaba por como estaba el dibujo, pero muchas veces viste que se da vuelta y se te va. Entonces dije, bueno, abrí un par de órdenes. La primera se dio, me sacó con un stop en positivo y la segunda me metí. Saqué un parcial y después me sacó con un stop en positivo también. ¿Me puedo volver a meter? Sí, pero ya está, porque ya la suma del bot me hizo ponerle cierto porcentaje. A vos te hizo, por ejemplo, ayer el 2% o el 3%, bueno, hoy te podría haber hecho otro porcentaje y eso va sumando día a día, ¿me entendés? Sí, Imagínate que el bot te hace el 2%, el 3 o el 5, ¿no? Te puede hacer el 20 y te puede hacer el 100 si querés. Es una locura, pero es eso. Obviamente el riesgo lo asumís vos, ¿no? Y vos sabés que te puede hacer el 100, ¿viste? Pero tenés cuidado, porque un día te quemó todo. Ahora, si te avivás, podés poner cuentas chiquitas y si te quema esa cuenta no te interesa porque va creciendo al 50 o al 30% por día una cuenta, ¿me entendés? Otras, ¿me entendés? Entonces la suma de todo, por eso tenés que sacar números ahí, ¿sí? Y esa es la idea. Pero a vos, si un bot te hace el 3 o 4%, ¿no? En menos de 15, 20 minutos, y no son de alta frecuencia ni nada, vos cuando vas a operar, operás más tranquilo, ¿me entendés? sí, porque ya tenía algo en el bolsillo, pues vos te vas Claro, ayudando ahí. exacto. Sí. A ver, ¿qué hora es? ¿Vos querés hablar de algo o querés comentar algo? Lo que vos quieras, ¿eh? Capaz que la semana que viene, si llegás a estar, si no trabajás, podés leer las noticias si te gusta. O vamos viendo, ¿sí? Vos o alguno de los chicos que se sume pueden ir viendo las noticias y me van avisando. Hay que configurar solamente el micrófono, ¿sí? Sí, pues hay que arreglarlo porque de repente se escucha mal. Acordate, Pepe Gatillo, de acá a un par de meses, cómo vos
vas a ir creciendo si seguís haciendo las cosas bien, y cómo otros que se fueron, que van, que vienen, que hacen intradía, que van a volver queriendo ingresar de vuelta, pero es como arrancar de cero de vuelta, ¿me entendés lo que te digo? No sé cómo explicarte, es como que prueban millones de cosas, encuentran cosas, se van, vienen, pagan cursos y una lástima, ¿no? Porque después vuelven de vuelta. ¿Me entendés lo que te Sí, digo? Vos porque los conocés y cuando- ya sabés cómo son. Uno los empieza a conocer, no son leales o son leales o desconfían. Pero bueno, eso es lo que te digo. Vos seguí así, haceme caso. Vas a ver que de acá a un año la diferencia que vas a tener vos con el resto. Acordate lo que te digo, aparte de buena persona, aprender mucho y otras cositas, porque a la vez, vos todo esto que uno va aprendiendo, que son técnicas que yo voy enseñando, te podés especializar en lo que venden los amigos, en Smart Money si querés, o en lo que quieras, para hacer el tiro al principio, si te sale bárbaro, bárbaro, ¿me entendés? Sí, sí, te entiendo. Bárbaro. Y si te sale mal, ¿qué haces, por ejemplo? Le tiras el telaraña, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Ni vos te pones a operarlo. Eso te avivo para que lo hagas porque yo hay veces que digo, ¿sabés qué? No me pongo a revisar por el teléfono, le tiro un bot de los que armé. Antes tiraba otro que se llamaba Pepe, bueno, no me acuerdo, todo Pepe son, ¿viste? Ahora es telaraña este, pero seguramente la semana que viene cuando comparta el snipe, el que subí, anda chequeando el video, no sé si lo viste el video del snipe, el de la viborita. Sí, sí lo vi. Bueno, ese tiene para poner stop y TP también. Ese es parecido a este, pero funciona de otra forma con otras, con medias móviles y puede ser muy interesante para vos ese. Obviamente que este es el que te puede salvar las papas cuando haces alguna operación. ¿Me entendés? Lo tirás a lo que voy, lo tirás, no a la basura, lo tirás a la gráfica. Podés poner uno, podés poner dos, podés poner el que va para arriba, el que va para abajo, o el que hace ambas cosas, los dos juntos, y ir viendo. Eso que te dije es un buen tip, recordalo. Obviamente te da un poquito de miedo porque tenés la cuenta en real, pero el lotaje es chiquito, calculada la vela diaria. Si la vela diaria de ese par, por ejemplo, como te decía recién, el euro out, ¿no? Si recorre 100 pip diarios, ¿sí? Y puede llegar a ser en la semana, por ejemplo, un promedio de 150, ¿me entendés? Si ayer hizo 150, decís, bueno, agarro por la duda, no agarro 100, agarro 150, y de los 150 los separo ¿en qué? En 4 grillas, en 5, ¿me entendés? Ujú. Y lo dejo un día, a ver qué pasa. Y vas a ver cómo armó, abrió, cerró, abrió. En algún momento, ¿qué hace el precio casi todo el día? Consolida. Bueno, si consolida en una zona y va para arriba, va para abajo, te va abriendo y cerrando orden en esa zona y vas haciendo dinero ahí, ¿entendés? Y vos te Ahí olvidás, con- porque si vos lo estás viendo, vas a querer cerrarlo, vas a querer abrir, vas a querer, ¿entendés? Y ahí es cuando la mataste. Tenés que dejarlo que llegue a los objetivos al bot. Por eso operar manual es más complejo porque se le agrega al robot lo manual. Lo manual es lo psicológico, ¿me entendés? Cuando vos le sí. agregás lo manual, tu psicología tiene que estar preparada para saber que tenés que llegar a ese objetivo o tenés que cerrarlo si lo tenés que cerrar, ¿me entendés? El bot no lo duda, a no ser que esté mal configurado como se lo pasamos al amigo que le tiraba negativo ayer. Pero no sé qué problema tuvo ahí Pepe, el amigo, ¿no? ¿Será algún problemita de configuración de la plataforma? ¿No sabes? Si estuviste No lo hablando. sé, habría Yo que ayer ver no me cómo lo pude. tiene. No, no me pude unir porque me estaban usando la compu para hacer las tareas los nenes, ¿viste? Y uno obviamente no puede, ¿no? El más chiquito va a cumplir 40 años, imagínate, no puedo andar jodiéndolo porque así que se me complicó, pero igualmente hoy a la noche si hacemos, si llego a hacer algún Zoom ahí por Discord, vemos de si es que ojalá que pueda, si no puedo, mala suerte. Pero si llega a estar alguno, vemos ahí. A ver cómo configurar, porque las plataformas son distintas, ¿me entendés? Sí, Yo te puedo pasar el bot a vos en tu plataforma, yo en la mía, y los dos vas a ver que de acá a media hora, si lo pusimos al mismo momento, yo quizás estoy en positivo, vos estás en negativo, tampoco tendrías que estar en negativo, pero el deslizamiento, cómo te tomas la orden, y capaz que a vos se te trabó el metatrader como recién, ¿me entendés? Y no sabés. Por eso te digo, son cosas distintas. Inclusive puede ser el mismo, con la misma plataforma, el mismo lotaje, el mismo broker, todo, y capaz que a mí se me cortó la luz, ¿me entendés lo que te digo? Y a vos no. eso es cuando tú dejas el bot y no lo tienes en un BPS y
se te corta el internet, Sí. se te apaga, no te sigue funcionando. Po. No, mira, yo uso, ahora no uso más BPS porque yo opero manual. Igualmente, tengo ganas de empezar a comprar algún BPS porque la idea mía es, después les voy a explicar algunas cositas para que si ustedes quieren hagan lo mismo que voy a hacer yo. Quiero utilizar un BPS que antes utilizaba, lo voy a configurar como lo configuraba anteriormente, le cambio algunas cositas, es un Windows Server, ¿no? Y ahí mismo voy a poner un par de bots en cuentas chiquitas, muy chiquitas, pero animales le voy a poner, ¿sí? Para que de las 5 cuentas o 4 que ponga, si me come 2, que me las coma, pero que las otras 3 haga el triple, ¿me entendés? Ujú. Lo voy a hacer yo sabiendo que alguna me la puede comer, pero lo quiero probar eso. Voy a hacer una cosita que tengo en la cabeza que está buena y voy a armar algún bot para eso. Lo voy a crear yo. Le voy a poner Pepe Gatillo fácil, capaz que le pongo. Sí, sí, ¿querés que te haga un Pepe Gatillo? Te lo armo, ¿querés? Para la semana que viene te armo un robot que se llame Pepe Gatillo fácil. Y lo voy a subir, te juro, ¿eh? Acordate, le pongo el logo tuyo, el de Pepe Gatillo, y te lo armo para vos. Así como el telaraña, pero que sea Pepe Gatillo fácil, que esté registrado para vos. Acordate, te lo armo para vos. Acordate, vas a ver. Vos sabés que yo soy tu vecino y te odio y voy a hacer que se te queme la cuenta. Nada, te va a ir bien, te va a ir bien y vas bien ya. Fíjate que vas a empezar acordate, todo lo que viviste hasta ahora fueron aprendizajes, van a venir más aprendizajes y te va a pasar que hay veces que vas a estar mejor que otras veces. Lo importante es mantenerte en el tiempo, no abandonar. Y bueno, y ya empezás a entender lo que son los vendehumo y todo, ¿no? Con las charlas y esas cositas que Sí, te fuiste enterando y que van contando los chicos en el Discord, que te sorprendes de mucha gente, ¿no? ¿Viste lo es que como, hacen? Sí, es como una contame. etapa que tenéis que quemar, tenéis Es una etapa que que tenés que pasar, exacto. tenéis que pasar por ahí para que te des cuenta que Lamentablemente, ¿por qué pagan? No entiendo por qué pagan, ¿entendés? Todos. ¿Por qué pagan un curso? ¿Por qué pagan un VIP? Si en el VIP no te dan ni pelota. Al principio, hola, te tratan re bien. Después ya sos un número más, andá a reclamarles algo, ¿entendés? Pero bueno, está ahí. Y no son rentables, eso es lo triste. No saben operar. Están buscando gente como nosotros para copiarse, para estar un rato a ver qué pueden sacar, qué pueden robar, y se van. Son así, como un par de hombres y mujeres que pasaron por acá, ¿no? Que vos ya sabés. Y eso es lo triste, ¿no? Que gente que vos le tomás cariño muchas veces, después te terminan pegando un puñal, ¿no? Pero es así esto, por eso el planeta es así, ¿no? El planeta Tierra está lleno de gente así. Políticos, garcas, de todo. lamentablemente la raza humana es Es así. terrible, Ujú. es terrible, es terrible. Es terrible. Por eso cuando algo y los que menos, viste que es verdad el dicho del el corderito y el lobito que está metido adentro, ¿viste? Vos no sabés, hablan tan dulces mucho, hola chicos, ¿cómo están? Y por atrás te Ah, están liquidando, ¿viste? Pero sí. bueno, es así. Che, bueno, a ver, no sé, vos estás en negativo, mira cómo se frenó ahí con un fractal. Revisen este video, gente, si lo llegan a ver, obviamente, si lo están viendo, gracias, en diferido. Está bueno lo que hablamos y lo que hacemos, ¿eh? Estuvimos operando de forma manual, estuvimos cerrando operaciones del bot que armé Telaraña. A la vez, los chicos están utilizando un par de bots que, obviamente, con configuraciones adaptándolos no solamente al oro, sino al par que quieran. Ahora la idea es que quizás podés ponerlo, Pepe Gatillo, después mirá si te conviene, por encima y por debajo, chequea cuánto recorre y poner el telaraña en el euro out, si querés. Si no, no lo pongas, eso está en vos, ¿entendés? Pero para que veas. Sí, Y en el voy, CADGEN, que era una voy, cuentita que tenías, también lo podés poner ahí, ¿me entendés? sí, voy, ¿cómo se llama? A ver cómo funciona, o sea, Exacto, primero la aprendelo bien diferencia cómo de los, funciona. claro, de los brokers que tengo, porque lo tengo en el otro que ya sé más o menos cómo es, Ah, bien, bien. pero este, como no es centavo, creo que algo cambió. Ah, bien, bien, bien. Ahí guarda, ¿sí? En el spread. Pero Sí, bueno, si te sirve, después nos comentás o no. Si no lo claro, ¿no? pusiste, no pasa nada. Y si lo pusiste y No, te sirvió, excelente, porque es una herramienta más que vas a tener, ¿entendés? si hoy día no lo soluciono esto, lo dejo congelado Claro. y me veo cómo lo puedo solucionar Y con le agregás el la robot. araña. Después le Exacto, agrego el eso es lo robot. que voy. O el Pepe Gatillo que se viene dentro de una semana o dos. En serio, en el Claro, caso, se quema, sí. se quema. No, ese es terrible, yo no lo voy a usar, te lo dejo a vos. Porque tengo la sensación de que te lo Se voy a armar parece agresivo. al del primer día. Sí, 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 como el de la foto.
Claro. Compartirle a los chicos por Discord, si lo compartiste. El que está viendo el video, súmese a Discord y miren la foto de Sí las lo subí, operaciones. sí. Tremendo fue o no. Pero una araña Terrible. comía, hacía, tiraba. Yo calculo que la seda se le gastó la seda, ¿no? Claro, esas telarañas que encontré como de un año, así. No, sí, sí, se abrió un rincón lleno de hace un año telaraña, era, pero en un segundo las tiraste vos. Te gastaste toda la ficha, ¿viste? Y fuck, 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 fuck. Fue tremendo, ¿eh? Fue Terrible. tremendo, terrible, terrible, pero está bueno porque vas aprendiendo, viste que te sirve porque vas siempre acompañado de gente que ya lo está utilizando, de que yo que lo armé y a la vez vas preguntando. A mí, por ejemplo, me puede pasar algo que desconozco en tu plataforma y puedo ver, ah, mira, vos te sale un cartel o el bot no te abre operaciones y hay que ir viendo si te falta agregar algo o lo que sea. Pero haceme caso. Inclusive vas a pensar dos veces lo que te digo, ¿eh? Cuando empieces a operar de forma manual y se te vaya en contra, le tirás el telaraña, ¿me entendés? Haceme caso, olvídate. Haceme caso. Es que yo estaba tratando de analizar el telaraña. Ah, bien, no te puedo contar el secreto, ¿eh? Claro. Viste que es medio tramposo. Vos decís, hace esto y de golpe hace Veía, otra cosa. Si yo te digo veía la la fórmula, sombra, pum, pum, pum. Y de repente empezaba a cerrar y dije, ¿por qué está cerrando? ¿y por qué? ¿Viste? No entendés. Claro. Porque adentro está metido el Pepe Gatillo. Tremendo el Pepe Gatillo ahí. Aparte, porque, mirá, en sí fue así. La creación fue eran unos animalitos que crearon el bot, ¿viste? Estaba el chanchito, un chanchito, ¿viste? Y le preguntaron, ¿cuándo lo creaste al bot, el telaraña? Y como eran animalitos e insectos, el chanchito dice, hoy, 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 ¿viste? Lo había creado el mismo día. Y le quemó la cuenta, dice, che, me quemaste la cuenta, chanchito, le dice. Y le dice el pato le dice, a cualquiera le pasa, le dijo, ¿viste? El patito. Agua. Sí. Y el gallito dice, ¿y qué quiere que le haga? La hora de la pelotudez. No, yo como ya cerré en positivo, hoy temprano hice una operación, se la tendría que mostrar. Impresionante, ¿eh? Fue rápida, la vi, me metí, es como... Fue francotirador de los que vos querés mostrar, ¿viste? Y nunca se dan. Fue No, tremenda. el oro se dio, el oro fue No, no, pero espectacular. yo una mía de la cuenta de la que tengo que llenar, la que comemos acá nosotros, ¿viste? Se dio y bárbaro. Y por eso tardé un poquito acá porque estaba instalando la aplicación en Windows, una aplicación que estoy instalando. Pero bueno. ¿Qué hora es? Bueno, che, nos despedimos, ¿querés? Sí, total. ¿Qué vamos a hacer? Vos si tenés dudas por Discord escribí y yo me meto si puedo desde el celular, ¿sí? Ya, pues. Cualquier cosa que te pase con el Euroaudio o lo que sea, ¿sí? Y veremos si los chicos no empiezan a usar el día de mañana un bot que se va a llamar Pepe Gatillo, ¿eh? Prepárate. No, ¿Vos? no creo. No, sí, 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 acordate, vas a ver. A lo que voy, obviamente, ¿no? Saben que les va a quemar la cuenta, pero por lo menos saben que es tuyo, ¿entendés? Claro. Sí, sí. Che, bueno, nos vemos. Voy Vale, a... mira. Saludos. Haceme caso, probalo al bot en el Euroaudio o chequea bien lo que me dijiste primero. Ujú. Yo algún Lo voy a día chequear. te voy explicando cómo funciona ese bot y vos si tenés alguna idea te puedo armar alguno. Dale. Listo. Tipo tatetí, ¿viste? Es tan fácil armarlo, es un quilombo. Pero bueno, ahí está. Bueno, che, nos vemos. Nos vemos, Pepe Mila, Chau. cuídate. Bien, ahora sí. Seguimos, gente. Somos poquitos. No hago publicidad. Me voy a pasar acá un poquito para que vean. Ahí vamos. Ahí estamos. Gente, súmense. Estamos todos los días en vivo operando, charlando. Vamos a solucionar un poquito el problema del micrófono. Cuando invito a algún amigo, sale con eco. Pero bueno, si quieren sumarse, estamos todos los días en vivo operando, analizando, buscándole la vuelta al mercado. Trato de... el objetivo mío es entrenar a los pepes que voy conociendo, no a cualquier pepe, a los que voy conociendo, que se sumen a Discord, no a Telegram, no a Instagram, no a TikTok, a Discord, donde ahí los voy a entrenar con alguna cuentita gratis y bueno, ir pasándoles ideas para ver si pueden superar ¿no? la etapa de no ser rentables. Gente, nos vemos, les regalo una canción, mirá, les regalo una canción. A ver con cuál nos podemos ir acá. Hay varias interesantes. Me voy a ir con una. Me voy a ir con una con todo. Fíjate con qué canción me voy. Si les gusta esta canción, a ver a quién representa esta canción cuando la ponga. ¿Dedicada para quién? Para el que nos va a cambiar el país, ¿sí? Vamos a ir allá, vamos a estar en el primer mundo, ¿eh?
dentro de poco de la mano de alguien transparente que va en serio y que no tiene chucho a nada. Escucha, esta canción es para vos. Ah, antes de decirlo, ¿no? Poné fuerte, ¿sí? ¿Estás listo? Poné fuerte, ¿eh? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y ahí viene, ¿eh? El león. Chicos, voy a seguir. Porque no solo vino a demostrar el poder acá, sino vino a decir que también él es un león. Toma, gente, nos vemos. Escuchá, Sumate a todas las redes. Vamos. Chau, 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 chau. Todos corrieron sin entender. Para yo la luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozar. Ajá. De mi apetito. Me estornudé todo. Gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Chau, chau, chau. Desnúdate y aprieta mis dientes. Yo soy